Bienvenidos a un nuevo capítulo número 10 del Búho Cósmico. Hoy, un tema particularmente curioso, estudiado y recientemente, no voy a decir de moda, ¿no? Pero sí que en oído de todos. Sí, bueno, está un poco en boca de todos. Sí que es cierto que ha habido un fenómeno, diría que se ha más que expandido, sí, se le ha dado más voz que en otras décadas, otros años. Hablamos de las FM, experiencias cercanas a la muerte, un término que no sé si se queda corto porque realmente es una experiencia de De muerte, muerte. ¿sabes? Esto, no sé si el científico es Alex Figueiroa, no sé si es el nombre, la verdad que se me va siempre el apellido. Es un científico que tuvo una experiencia cercana a la muerte hace no tantos años y lo está comentando, se ha abierto porque él es físico, si no recuerdo mal. Entonces, claro, al fin y al cabo es una persona muy empírica, muy científica, pero no quita que ha vivido lo que ha vivido y bueno, ha sido muy intenso. Digamos que estamos en una época en la que se está hablando cada vez más de ello. En España tenemos figuras como el doctor Manuel Sansegarra, que es una eminencia médica, que habla de ello como de un fenómeno real, ¿no? Hasta cierto punto. Esto sin el cierto punto, de un fenómeno real. Real. Es lo Cierto. que es. Que en definitiva podría explicar o afirmar grandes misterios que el humano siempre ha estado buscando o elucubrando en relación a qué hay más allá de la vida o más allá de la muerte, en este caso. Para mí es un tema fascinante. Diría que si para mí los viajes astrales es lo que más interés me provoca a nivel práctico de yo generar viajes astrales o de buscar el tener una experiencia extracorporal fuera del cuerpo, diría que la ECM es el evento o el fenómeno que más me llama la atención a nivel, no sé, llamarlo conciencia, ¿de acuerdo? Porque una experiencia fuera del cuerpo, aunque ya hemos visto en este mismo canal, en otros episodios, episodio número 3, viajes astrales, o en el episodio anterior, en el Stargate, que comentábamos sobre viajes astrales también, hemos visto que son una réplica, o sea, se habla exactamente de lo mismo acerca de que en las experiencias cercanas a la muerte, pero suele haber un matiz y suele ser que las experiencias fuera del cuerpo suelen ser más... ¿Vívidas? No, igual de vívidas, pero suelen ser más controladas. Es decir, tú puedes controlar un poco qué quieres hacer, qué quieres ver, a dónde quieres ir. ¿La experiencia cercana a la muerte? No, El viaje astral, ¿no? Claro, viaje Claro. astral. Tú mismo tienes una intención, decides, mientras que la experiencia cercana a la muerte Sí. es lo que hay, es el paso a Sí. la otra vida. También puede ser como una, en cierta medida, la puedes inducir y otra, la experiencia cercana a la muerte, no creo que la induzca, Viene cuando sino viene. sucede a los albores de la muerte, pero no a todo el mundo, a ciertas personas, ¿no? Entonces, ese desconcierto ya puede generar que en el propio viaje, por así decirlo, en la propia experiencia, no tengas control, ¿no? En uno vas premeditado, entonces puedes intuir hacia dónde vas a ir, Claro. y en otro vas sin saberlo. Y por mucho que se sienta lo mismo, que se sienta esa misma luz, amor, paz, unidad, tanto en el viaje astral como en la experiencia cercana a muerte, en este episodio veremos cómo hay cosas muy, muy distintas. Y cosas que se viven en la experiencia cercana a la muerte, yo al menos no las he visto en viajes astrales. No que haya tenido yo, porque hasta ahora no he tenido ningún viaje astral. He tenido alguna experiencia fuera del cuerpo, pero no viaje astral. No me he ido a ninguna parte, entonces no he visto nada más allá de verme a mí en tercera persona. Por tanto, no podría experimentar, no podría decir que sea una cosa con la otra. Pero sí que soy una persona que al fin y al cabo ha investigado mucho este tema, particularmente las ECMs. Habré visto en el último año y medio, sin exagerar ni un pelo, a lo mejor 500 entrevistas, 500 casos de experiencias cercanas a la muerte. Brutal, Que, hermano. claro, los he visto, algunos me los he revisado más de una vez, o sea, he visto el vídeo, he visto la entrevista o he leído el artículo, si era una entrevista por escrito, más de una vez. He incluso hablado en persona con gente que ha tenido experiencias cercanas a la muerte, me han comentado su experiencia. Por tanto, es un tema que a mí realmente, genuinamente me fascina. O sea, es posiblemente, ya te digo, el fenómeno experiencial o espiritual que más me llama la atención, que más interesante me parece, por encima incluso de la experiencia del viaje astral. Porque el viaje astral, como digo, siempre puede quedarse en algo, bueno, más incluso hasta lúdico. Hay gente que lo usa como para, bueno, volar por el mundo. También es verdad que al final, joder, estamos hablando de un concepto, el concepto de la muerte, que es una de las grandes preguntas, ¿no? ¿Qué hay? Si no, la gran pregunta. La gran pregunta, ¿no? ¿Qué hay? ¿Es el inicio, es el fin? ¿Todo acaba? Entonces, como que esa misma fascinación yo creo que es propia, ¿no? del humano y la muerte.
Así que nada, con ganas. A mí, vamos, ya te digo, es lo que más interesante me parece increíble y me parece que, bajo mi punto de vista, demuestra científica y empíricamente la existencia de una vida o de una conciencia, como mínimo, tras la muerte. Como que la vida continúa, efectivamente, ¿no? Y sí que es cierto que yo lo he hablado con muchas personas de mi entorno, algunas muy escépticas, muy empíricas o muy científicas, o bueno, sí, sobre todo escépticas. Cuando yo antes era muy escéptico también, yo hace años pues me llegas a enseñar esto de la experiencia cercana a la muerte y hubiese dicho, bueno, esto es un constructo del cerebro, es la mente, ¿no? Que trata un arquetipo. Claro, un arquetipo, es la mente tratando de darle sentido a un espacio en blanco, pero hay muchos detalles que, de nuevo, si los planteas de forma científica, no tienen sentido, no encajan con esa teoría de que es una ilusión creada por la mente o por el cerebro. Ni siquiera un rellenar espacios vacíos, que suele ser el caso con el cerebro. O sea, yo no digo que eso no ocurra. Claro. De hecho, yo soy muy partidario, estoy muy a favor de estudiar a base de testimonios, ¿vale? Un evento, sea un evento histórico o sea lo que sea, ¿no? Pero aunque es cierto y soy consciente de que la mente humana tiende a olvidar, a rellenar huecos, está más que demostrado también que en testimonios, contando historias, por mucho que sean todas parecidas y tal, mucha gente acaba rellenando huecos, añadiendo detalles que no existen. De hecho, algo curioso... O recuerdos que no existen. Eso, cuando tú recuerdas una cosa, tú estás recordando la última vez que lo recordaste. No estás recordando el recuerdo. Claro. Entonces, si has recordado ese recuerdo 1000 veces, al final va quedando... un residuo, ¿no? El residuo, el remanente del recuerdo original. Claro. ¿No? Pero... y soy consciente, muy consciente de ello. No quita que, por mucho que el recuerdo sea el recuerdo del recuerdo, o sea, un residuo, vaya quedando, perfilándose o se vaya cambiando, no quita que si yo gané el partido de fútbol, sé que gané el partido de fútbol. Me da igual hay cosas que son... Claro. que no se olvidan, ¿no? Eso es. No importa si yo no recuerdo bien quién me dio el pase del gol o qué, pero yo recuerdo que marqué el gol y que gané el partido, ¿no? Entonces, el core, lo importante, lo profundo, es lo que para mí tiene mayor relevancia. Porque que se pierdan detalles por el camino no le quita mayor veracidad. Esto pasa con la Biblia, ¿no? Los 4 evangelios se dice mucho que, bueno, difieren en ciertos detalles y que eso pues les resta veracidad. Para mí al revés, para mí le da más veracidad porque precisamente te indica que los 4 testamentos, los 4 testimonios van en la misma dirección y a pesar de que son ciertamente diferentes hasta cierto punto, se mantienen como oficiales y no se trata de desmentir o de ¿cómo decirlo? Como manipular para que todos parezcan igual, porque entonces ahí es donde saltarían precisamente las alarmas. Entonces, bueno, dicho esto y puesta esta aclaración sobre la mesa, ¿vale? Esto, pues yo qué sé, si alguien no se lo cree o piensa que es un constructo de la mente, bueno, no pasa nada, ¿sabes? O sea, se puede ser imbécil también en la vida y ya está. Es broma. Pero ciertamente no hace falta que pongas en el... al final es esto, no te lo crees, vale, pero ves a testimonios de 1000, 2000... Claro, cuando has visto ya, yo es que habré visto, no, ya digo, no exagero porque he tenido un año en el que he estado viendo durante cada día de 2 a 5 testimonios diarios en YouTube, en Internet en general, personas con las que he hablado incluso a nivel personal. Y de nuevo, una vez tienes suficiente información, o sea, te diría, no sé si imposible, pero te diría muy difícil que no te haga sentido. Claro. Dicho esto, me gustaría empezar primero. Sí, vale, porque justamente íbamos a... ¿Qué vas a comentar exactamente? Claro, lo que vamos a comentar hoy es más que un testimonio concreto, un caso. Había pensado en traer un caso, ¿no? Venga, pues la experiencia cercana a la muerte de tal persona. Pero para empezar, en español hay muchas, ahora cada vez más, y hay testimonios en internet. Pero en español creo que en algún momento dado podríamos traer a alguien al podcast y que contase esta persona su experiencia a primera mano. Yo particularmente no sé de las que recuerde ahora mismo, si alguien quiere investigar sobre esto y le parece interesante después de escuchar este episodio o lo que sea, la de Andrés de San Pedro, por ejemplo, si buscáis Andrés San Pedro o Andrés de San Pedro, FM, experiencia cercana a la muerte, lo veréis, es una persona que estuvo 3 días en coma y esos 3 días, claro que esto, ahora matizaremos el tema del tiempo, no tiene que ver, pero esos 3 días que estuvo en coma, estuvo también 3 días en el cielo, bueno, una experiencia alucinante, vio a Jesús, a su bisabuela fallecida de... Curioso, 3 días, ¿no? Como 3 días aquí, 3 días como Jesucristo, ¿no? 3 días también, eso es. Aunque no tiene que ver una cosa con la otra, porque hay gente que se ha ido durante 4 minutos de parada cardíaca y ha estado a lo mejor 20 minutos, 1 hora con Jesús allí arriba, o en el cielo en general, o lo que sea. El tiempo se desvanece en este sentido.
Entonces voy a contar más que un caso concreto, porque de nuevo, me parece que no hay un caso, porque he visto cientos de casos, entonces no hay ninguno que diga yo, wow, este es especial por algo. Sí que hay algunos que son muy interesantes para incluso otros temas, como por ejemplo premoniciones, porque hay casos de experiencias cercanas a la muerte que reciben cierta información o ven o se les revela cierta información sobre el futuro, y en algunos casos, bueno, en algunos, esto pues ya lo hablábamos en el anterior episodio de Stargate, ¿no? Es complicado acertarlo todo porque hay cosas que escapan a nuestro control, que tú puedes decir, vale, esto va por este lado, y aún y todo, puede que luego vaya la vida por otra tendencia, ¿no? Pero hay casos en los que sí que se ha acertado cierta información, de nuevo, cosas muy precisas, muy concretas, que por más que le tires al aire, no sé, yo podría decir ahora mismo, venga, Portugal es quien va a ganar el Mundial. Pero una cosa es decir, Portugal ganará el Mundial, y otra cosa es decir qué jugador marcará, en qué minuto, si expulsarán a alguien, si el entrenador se pasará de esta táctica a esta otra, ¿no? Como cosas muy concretas, no solamente te estoy diciendo un resultado, ¿ok? Sí. En todo caso, como decía, no voy a contar un caso en específico, voy a contar lo que, después de cientos de análisis, he visto que es lo que más se repite. Bueno, ni siquiera yo solo, ¿vale? Esto no me doy aquí el aire de investigador ni nada por el estilo. Estoy sacando información de los principales investigadores y científicos y mentes que han ido recopilando, ¿no? Y dándole forma a todo este fenómeno, tanto en inglés como en español. Hay mucha más documentación o, sí, casos documentados en general en inglés, por supuesto, porque no sé a cuento de qué, pero supongo que a raíz de que en Estados Unidos han ido más avanzando en este tema. Se abrió antes, yo creo, ¿no? En 1975, fíjate. Sí. Y nosotros aquí en España llevamos hablando de ello 3 años a lo mejor. Claro. Es un poco lo que hablamos el episodio anterior. Claro, si esto te pasaba hace 100 años o hace 70, ¿qué haces, no? Lo cuentas, te tachan de loco. Eso es. Incluso de que, ¿sabes? ¿Cómo has podido ver a Jesús, no? Eres un hereje por mentir. Claro, no sé, o al revés, ¿sabes? Pero me parece curioso que poco tiempo. Sí, realmente son pocos años. O sea, del 75. ¿Y sabes quién fue como el primer...? Se sabe quién. Ahora, como digo, comentaré primero una breve historia sobre de dónde viene este fenómeno. Bueno, de dónde viene. Se lleva documentando miles de años. Eso te iba a decir. Como has dicho. Las ECM, o sea, las experiencias cercanas a la muerte, se llevan registrando y dando casos desde el principio de la humanidad. Claro, o sea, desde que se tiene registros de escritos, no tan directo, pero sí que hay casos de filósofos incluso de la antigüedad, etcétera, que documentan o comentan. Claro, y por Oriente o ese tipo de religiones o de movimientos decían algo al respecto, porque claro, al final, lo que hemos hablado alguna vez también, es el mismo campo que una meditación muy extrema, ¿no? Es como accedes al mismo campo cuántico, cielo... Sí y no. Es que, como decía, es complejo, porque yo, al menos con las ECM, es que, repito, recalco, no he visto nada igual. Las experiencias del bufo con el DMT, ¿vale? Dimetiltriptamina, que es el psicodélico más potente. De hecho, se dice que es la droga más potente. No a nivel adicción, sino a nivel visiones y a nivel sensación. Es la droga que comentan, o la sustancia, la molécula, que comentan que conecta directo con Dios. Sí, pero los monjes conectan con esa molécula. Pero, claro, con esa molécula, pero no con el estado... Para que lo entiendan, a los monjes Shaolin, que llevan muchos años meditando, cuando se les da DMT, el bufo, reconocen ese espacio como un lugar al que ya han llegado meditando sin ningún tipo de sustancia. Efectivamente. ¿Vale? O sea, el bufo... Cerramos paréntesis. El bufo, al fumarlo, te induce en un estado muy, muy profundo, muy directo con... no meditativo, es que es fundición con el uno, ¿no? Pero eso me refiero, que todos esos testimonios que hablan del bufo, o los que hablan los monjes budistas, tibetanos, etcétera, que llevan años y décadas meditando, no hablan de esto, no hablan de que ven la luz, o sea, sí, ven la luz, pero no interaccionan con ella necesariamente, sienten una forma de paz o de unidad, pero no sienten que su conciencia está evolucionando o está yendo a otro lado, no hay seres queridos o no en la mayoría de ocasiones. ¿Me explico? Vale. Con el DMT se suele hablar de entidades extracorporales, extradimensionales, figuras extrañas o fractales también, maquinería incluso, ¿no? Maquinaria o otro tipo de realidad, otro tipo de dimensión. A esto, la ECM, lo que hablan las personas que han sufrido o pasado por un fenómeno de estos, hablan de otra cosa, ¿vale? Que es lo que vamos a hablar hoy, de qué hablan, qué ven y por qué me parece tan importante, tan diferente. Volviendo a los inicios, de acuerdo, del campo de las ECM y sus investigaciones,
hay un médico estadounidense, el doctor Moody, que Vale. ya en el 1975, es decir, pues hace unos 40 años aproximadamente, acuñó el término experiencia cercana a la muerte, en inglés Near Death Experience, Vale. o NDE, por sus siglas. La ECM la documentó en un libro que se llama Vida después de la vida, que curiosamente es el mismo título que tiene el libro del doctor Manuel Sansegarra, que es un libro que sacó hace un año o 2 años, en 2025, si no recuerdo mal, acerca precisamente de esta fenomenología que él ha estado recopilando como médico cirujano principal de la rama oncológica, creo que es, Barcelona, ¿no? de Barcelona, que comentaremos más adelante sobre. En este caso, Moody, el doctor Moody, recopiló cientos de testimonios solamente en ese libro y creo que más de 300 a lo largo de su carrera, bueno, desde el momento en el que empezó a recopilarlos y a documentarlos, en una época en la que, pues efectivamente, cuando hablabas de esto, pues te tomaban un poco por loco, Claro. ¿no? Te decían que eso era una alucinación, una hipoxia del cerebro, ¿no? Falta de oxígeno, entonces, pues, a raíz de ahí, porque esto es cierto, de nuevo, por ser claros y ser francos, cuando un cerebro tiene hipoxia, es decir, falta de cerebro, De oxígeno. falta de oxígeno, cuando te estás ahogando, cuando tienes una falta de oxígeno en una altura a mucha altura, en general, cuando te falta el oxígeno, se tiende a alucinar, se tiende a sentir ciertas alucinaciones visuales y sobre todo auditivas, corporales incluso, ¿no? A nivel de sensaciones, bueno. Pero este caso es muy distinto, porque cada médico que ha estudiado este tipo de casos, de fenómenos, concluye que no es una alucinación. Tú le pones este caso a un psiquiatra, le dices, oye, mira, tengo un posible caso de esquizofrenia, de alucinación, de X, de Z o de Y, de cualquier trastorno, y ningún psiquiatra, ningún médico, ningún científico que se precie, que tenga experiencia en ese campo, reconoce que eso sea una alucinación, porque no sigue el perfil de alucinación, no sigue el perfil de imaginación tampoco, no sigue ningún perfil, ¿de acuerdo? Ningún patrón clásico de este tipo de trastornos mentales o de episodios alucinógenos o episodios alucinantes, ¿no? No sigue ni siquiera el de las drogas psicodélicas, es algo totalmente distinto. Entonces, bueno, a partir de Dr. Moody, que empezó a investigar, a acuñar este término y a, digamos, enfocarse en este tema, hubieron como 3 investigadores que han llevado la batuta, digamos, en estas últimas décadas, Vale. que es el doctor Van Lommel. Van Lommel es un cardiólogo holandés. ¿Holandés? Sí, que publicó un libro, bueno, no sé si es un libro o un artículo, se llama The Lancet, como Lancet, ¿vale? Con L-A-N-C-E-T, The Lancet, en el 2001, que fue uno de los primeros estudios realmente prospectivos, realmente concienzudos de experiencias cercanas a la muerte. O sea, ahí fue cuando se hizo un estudio, al menos en Europa, a nivel europeo, y llevó a cabo, pues eso, junto con con otros compañeros del gremio, estudió eso, Vale. el tema de las experiencias cercanas a la muerte. Luego tenemos... O sea, Moody, el holandés este. Lommel. ¿Y un tercero? Grayson, no, o sea, este y 3 más. O sea, Vale. Moody y 3 más. Este que era Lommel. El segundo, Grayson, ¿vale? Grayson es un psiquiatra de la Universidad de Virginia, vale, justo donde está el Instituto Monroe, que en el episodio anterior hablamos sobre el proyecto Stargate. Pues allí mismo, en ese mismo estado, en Virginia. Qué bueno. El doctor Grayson. Y contemporáneo a la época también, ¿no? Los 70, 80... Sí, eso es, por esa época. Él lleva como 50 años más o menos midiendo y clasificando experiencias cercanas a la muerte. Y luego el doctor Ring, como el timbre Ring, vale. el doctor Ring, que es cofundador internacional de estudios de experiencias cercanas a la muerte, ¿vale? Es como un... Vale. No sé si es una organización, pero básicamente es como uno de los cofundadores de este tipo de estudios de esta organización. Un instituto o algo, ¿no? Es que no recuerdo, no sé si era de un instituto o de un grupo de investigación. Un centro de investigación, justo. ¿De acuerdo? Y luego en España tenemos figuras como el cirujano Manuel Sansegarra, del Hospital de Bellvitge, en Barcelona. Y él ha tenido, pues, documentos y documentos, ¿no? Ha documentado casos y casos y casos de casos clínicos de personas clínicamente muertas. De nuevo, es un matiz importante. No es
Porque hay algunos casos en los que sí, estás en coma inducido, pero sigues vivo, pero tienes una experiencia cercana a la muerte igual. Y otros casos en los que genuinamente el corazón está apagado, está parado, no hay ritmo cardíaco. Y muy importante, El cerebro en también. muchas ocasiones no hay actividad cerebral cerebro también. también. Es decir, el cerebro también entra en parada total. Por tanto, clínicamente estás considerado Sí, muerto. sí, sí. No es una experiencia cercana a la muerte, es una experiencia de muerte. Y luego vuelves para contarlo. Pero la reanimación no es lo mismo. Entonces, bajo mi punto de vista, es más profundo incluso que la experiencia cercana, entre Sí. comillas, a la muerte. También hay casos, bueno, en particular uno, de un capítulo Sobreviviendo a la muerte de Netflix, bastante bueno. Solo me vi el primer capítulo y fue suficiente, porque el segundo habla de medium, pero bueno, tiene que ver un poco con ese tema. El primer caso que expone es una chica que haciendo kayak en una cascada, o sea, literalmente está bajo el agua 30 minutos, sin conciencia, ¿sabes? Y luego la sacan, claro, 30 minutos bajo el agua. O sea, como que físicamente es posible que el oxígeno se haya seguido repartiendo por tus... Claro, ¿cómo es posible? ¿Cómo es Sería mejor posible? dicho. Esa es la pregunta. Es un milagro, es que no tiene ni sentido. Es un milagro. Justamente en ese episodio comenta también lo que has dicho tú, que ahora comentarás, cómo entidades le decían lo que iba a pasar en el futuro y algo pasó tristemente para ella. Con el tema de un hijo, ¿puede ser? Sí. Que fallecía, sí, me acuerdo. Le avisó que antes de que sea mayor de edad fallecería su hijo. Su hijo tenía 3 años en ese momento. Sí, y es una putada, tío, porque vuelves con esa información y... Claro, pasan 10 años y tu hijo tiene 15 y dices, nada, eso se equivocaron y de repente... Y con 15, 16, sí, fue un accidente, puede ser. No quiere sonar mucho ese caso, o sea, lo he visto, pero hace años. Qué locura. Pues es así, ¿no? Este tipo de experiencias son muy, muy, muy intensas, se viven muy claramente. El dato de partida que vamos a tener en este episodio con los investigadores que he nombrado, Van Lommel, por ejemplo, el holandés, estudió 344 pacientes, ¿de acuerdo? Que fueron reanimados tras un paro cardíaco. Es decir, personas que habían muerto, paro cardíaco, se reaniman. De esas 344 que son reanimadas, porque otras se quedan por el camino, lastimosamente. Bueno, lastimosamente, o ya veremos, quizá... decidieron quedarse. O con envidia incluso sana, nada de desafortunadamente, porque lo mismo están incluso lo mismo. Yo opino que están en un lugar mejor, pero obviamente ninguno de aquí nos queremos ir antes de tiempo. En todo caso, los reanima y de estos 344, un 18% confirmó o reportó tener una experiencia cercana a la muerte. Es decir, no es algo que pase a todo el mundo que tiene una experiencia cercana a la muerte o una experiencia de muerte y se reanima y vuelve. No todo el mundo. De hecho, los números suelen rondar por ahí entre un 20, un 40%. Hostia, pues me parece bastante, ¿eh? Es relativamente bastante, sí, no sí, es como sí. un caso entre 10.000. Claro. Es, casi un 20%. De hecho, hay casos que dependiendo de cómo estimes el estudio y tal, pueden llegar hasta el 50%, ¿no? Entonces, bueno, depende de casos, pero suele rondar el 20% de personas, ¿vale? Las que tienen una experiencia cercana a la muerte, digamos, al menos lo suficientemente narrativa como para tener una información y volver. Porque hay gente que ha tenido experiencias cercanas a la muerte que no son narrativas, ni visuales, especialmente. ¿Que no recuerdan nada o que no vieron nada? No, que no vieron nada en particular y tampoco sintieron gran cosa. Ah, vale, a lo como mejor que sentían una paz, pero con el cuerpo apagado. Es decir, no es que sintieran... Claro. O sea, el corazón plano, el cerebro sin movimiento tampoco y vuelve. Y vuelve Vale. tiene para contar simplemente pues no sé, yo me sentía muy en paz, pero no veía nada, no veía luz, no veía entidades. Pero si habla de que se sentía en paz, significa que no ha perdido la conciencia. Claro, porque la conciencia, bajo mi punto de vista, también está demostrado con 1000 experimentos, sí, pero una persona que no es local, no está dentro del cuerpo. Ya. Buah, tío, sería interesante, ahora que lo hemos hablado, investigar acerca de personas que están en coma, que viven, ¿no? Si es una siesta larga o si de verdad sienten cosas. Hay muchos que... No muchos. Hay casos en los que el coma están efectivamente viviendo esa realidad, ¿no? ese estado paralelo, como por ejemplo Andrés de San Pedro. Hay otra experiencia cercana a la muerte, un testimonio que también recomiendo ver. Hay que cogerlo con pinzas porque puede ser un poco... ¿Fake? ¿Fake? No, nada, es muy real. ¿Como duro? Pero sí, a algunas personas yo creo que no les interesaría escuchar eso, o a mí mismo, yo mismo, dentro de que lo investigo y tal, me parece un poco que, bueno, te puede, a nivel vibracional, a nivel energético, a nivel... Hostia. Es un poco querer, no es querer, es lo que hay, me refiero, pero yo no concibo tanto la idea de
las advertencias, ¿no? Sobre el futuro y sobre qué cosas que van a pasar, que obviamente prefiero estar preparado, ¿no? Y entender un poco qué puede llegar a pasar que no simplemente cerrar los ojos y decir esto no existe. Pero el caso de Mari Molinero, ¿vale? Si buscas Mari Molinero, experiencia cercana a la muerte, te saldrán varios vídeos. Esta mujer tuvo una experiencia también, estuvo 3 días como en coma inducido y si no recuerdo mal, esto sí que es verdad que no me acuerdo específicamente, pero estuvo al menos un día, seguro, estuvo un día en coma y vio a Jesús, vio al arcángel Miguel, sí, Miguel, y bueno, le advirtieron del futuro que está por llegar, a nivel de, bueno, va a pasar una cosa que en principio será como el aviso de Garabandal. Efectivamente, como lo que hablábamos con Garabandal, pues Hostia. como que todo eso, pero incluso más acentuado. Entonces, bueno, a mí es algo que me parece interesante de tener en cuenta, aunque considero que hay cosas muy matizables de ahí, ¿no? No puedes ir en contra de esta mujer, desde luego. Pero como digo, son casos que la gente que está en coma suele tener experiencias de este estilo también. Pero bueno, sí, en todo caso podría ser interesante, Sí, interesante. para otro. Lo más importante para mí dentro de la ECM es que todos los casos y esto sí que es muy, muy, muy común, da igual que vean a Jesús, que vean una luz, que no vean nada de ninguna entidad, que solo vean el cosmos, incluso los que se van a lo profundo y negativo, ya sea que están en el infierno o ya sea que sientan algo como muy nihilista, es decir, pues es el vacío absoluto, el vacío absoluto eterno, que esto siempre es así y no hay nada. Incluso esa gente que viene un poco como con pánico, entre comillas, porque dice, hostia, no había nada, era una eternidad absoluta de vacío. Todos, para bien o para mal, reportan lo mismo, y es que se siente más real que la vida misma, más real que lo real, más físico que lo físico, más vívido y más vistoso que lo que vemos y sentimos aquí. Wow. Que esto es el punto clave, ¿no? Que una persona podría decir, bueno, esto es fruto de la imaginación. Y ya lo siento por ponerme así, pero compadre, o sea, si tú ahora mismo cierras los ojos y eres capaz de imaginar un edificio con cada detalle, como lo ves aquí en la vida real, vamos, tú lo que tienes es un don, pero me juego el meñique izquierdo que no es así para tu caso, porque la imaginación, los sueños, no son vívidos. Te digo más, incluso los visuales de los psicodélicos, yo particularmente pues tengo experiencia con psilocibina y con DMT, con dimetiltriptamina. Con ambos, los visuales son alucinantes. Obviamente nada que jamás haya visto en esta tierra. Fractales, unas complejidades, unas entidades que no tienen parangón, que no he visto aquí en la tierra. Pero aún y todo... Sí, hay cierta distorsión, ¿no? Y soy consciente de que eso está ahí, o que lo estoy produciendo yo, o que está ahí y estoy accediendo, pero no lo siento como tan real como esta realidad. Sí. Lo veo real, sí, y aún así luego lo trataría de traer aquí dibujado y efectivamente, como dices, hay una distorsión, no puedo quedarme con los detalles. Claro. ¿Me explico? Lo veo como un fractal infinito en una malla infinita, pero claro, esa infinitud tiene cierto límite, que es mi mente también. Sí, y también al ser tan magnífico, ¿no? O majestuoso, como que es muy difícil coger cada detalle, porque hay tanto detalle, claro. ¿no? O lo típico, ¿no? Miras una cosa, cuanto más la miras, más compleja se va haciendo. Entonces, miras otra y ya te has olvidado aquello, ¿no? Porque estás también en ese presente continuo que todo se disipa. Sí, y sigue siendo algo muy... De nuevo, no es como... Esta gente dice que es más real que lo real. Un poquito como decía Darius, ¿no? Del viaje astral. El capítulo 3. Sí, ellos también lo mismo. El viaje astral también decía que exactamente que es más físico que lo físico. En el viaje astral pasa exactamente eso. Ahí sí que hay una similitud con la experiencia cercana a la muerte, con la fisicalidad, cuando algo se nota más físico que lo propio físico. Pero de nuevo, eso digo que con la experiencia... Yo con los psicodélicos, por ejemplo, por muy alucinante que sea, se termina de notar que no es esta... Si es una realidad, es otra que esta. ¿Me explico? Y en este caso es también otra realidad lo que comentan, pero comentan que es más real que lo real. El Dr. Grayson, por ejemplo, analizó 74 casos distintos y de esos 74 sacó 16 ítems, ¿vale? Como 16 patrones. Características. O sea, que tienen todos los... ¿Hay alguno? No. 16 elementos comunes, pero no siempre igual. No tienen por qué ser... O sea, una experiencia cercana a la muerte no tiene que necesariamente cumplir con los 16 elementos. Pero sí que sacó 16 elementos claros, comunes, ¿no? Que se repiten de unos a otros. Entre los más frecuentes, la sensación de paz. Un 77% de personas, es decir, la gran mayoría,
de casos de experiencia cercana a la muerte sienten Hostia. una sensación de paz. Hostia, pero un 77 solo. 7-7. Solo. Solo te parece, a ver, es más que Hostia, más de 3/4. ¿Y qué siente el resto? A ¿Miedo? ver, suele ser pánico, miedo, sí, ¿Sí? ahora luego hablaremos de esto también, Hostia. de estos casos, pero la gran mayoría suele ser una sensación de paz, un 64% hablan de una sensación de gozo, ¿vale? De enjoyment en inglés, de disfrute, Hostia. ¿bien? De la experiencia, alteración del tiempo, una revisión de vida, pero por ejemplo la revisión de vida, revisar tu vida, no siempre se procede, no siempre se ve. Claro. Algunas veces se ve con una entidad que te la presenta, una entidad, un ser de luz, un maestro iluminado, a veces un ser querido está acompañándote y tú revisas tu vida. Y entonces ahí también puede entrar una sensación no tan gozosa, porque obviamente estás viendo cuándo has hecho bien y cuándo has hecho el mal, Ujú. que esto es lo que hablábamos con el castigo de Garabandal en el episodio número 4, si no recuerdo mal. Ujú. No, Tres. el 4 es... 5. No, el 3 es la salvia, o sea, el 3 es viajes astrales, es el 5. El 5, sí. 5 capítulos sobre Garabandal hablábamos de que ese aviso veremos nuestra alma como la ve Dios, que veremos todos, mi teoría es que ahí sí tendremos una experiencia cercana a la muerte sin pasar por el proceso de morir, que eso pues está guay, ¿no? No llegar a ese punto. Lo que sí que es bastante común, hasta el nivel de que incluso el que no lo termina de ver lo siente o está fuera de su cuerpo, es eso, es salir del cuerpo, como con los viajes astrales. Se sale del cuerpo y se ve, muchos describen lo mismo, como que se ven a sí mismos en una tercera perspectiva. Tercera persona, ven el entorno, ven a las personas, escuchan las conversaciones, que esto de nuevo, mucha gente puede, yo esto incluso lo he comentado con personas cercanas a mí, los más escépticos me dicen, bueno, pero es que esto puede ser el subconsciente que rellena el hueco, ¿no? ¿Qué tal? Y es como, no Sí, va por ahí. pero tan exacto. O sea, hay un montón de casos que he leído y he visto en un quirófano o de que pueden decir exactamente qué dijo, porque encima luego vuelven con la memoria como súper clara, súper nítida y clara. Saben decir exactamente qué dijo cada persona, incluso describir herramientas o utensilios de quirófano. Claro. En su puta vida han visto esa herramienta. Claro, yo mismo, o sea, ahora mismo cualquier persona que se pueda hacer una idea. Yo he visto, obviamente, películas, series, vídeos, sé lo que es un bisturí, solo faltaría. Pero o sea, yo no me podría ponerme a explicar ahora las 5 herramientas que tendría una persona. Y escuchar, y qué conversación tuvieron, y qué cosas así, teniendo el corazón y el cerebro apagado en muchos casos. Dicho esto, que quiero decir, yo rara, o sea, a ver, pensadlo bien, cuando te estás quedando durmiendo, escuchando un vídeo o viendo un vídeo, una serie, pues no te pasa que a lo mejor te levantas media hora después y dices tú, uy, que me he perdido, ¿sabes? Sí. Y apenas te acuerdas de dónde lo dejaste. Total. ¿Qué me estás contando que estando en un caso de extrema vida o muerte, que literalmente estás muerto, te vas a acordar? Sí, pero sí que es cierto que tu cerebro sigue registrando esa información. Pero ¿cómo va a estar registrando si está apagado? O sea, da mi igual, punto está... Da igual que esté apagado. A ver, aunque esté apagado, la información está recorriendo tu cerebro. Ya, el ADN, ya puede ser, ¿no? No, en plan, simplemente está entrando, las ondas de sonido están entrando y... Pero si no hay receptor que esté para esto, ¿sabes? Si pero igual pasa la información... Por más que un radar, vamos a ver, un radar si lo enchufas y la onda ha pasado ya, si la señal ha pasado ya, el radar no ha pillado nada. ¿Me explico? Vale, pero es como si... Si tú pasas con un avión por encima de una nave de una base militar, aterrizas el avión y enchufas el radar, por más que trates de buscar, no va a haber señal. No, pero al contrario, el radar está apagado, por así decirlo, por eso digo. pero tú pasas. Eso. Entonces, si el radar está apagado, pasas por encima de la base, pero es diferente. Es lo mismo. Es diferente. Es lo mismo, está recibiendo señales, pero el oído está apagado. O sea, el cerebro está completamente apagado. Porque el cerebro no está completamente apagado porque tienes esos procesos de conciencia. No. Vamos a ver, esto es que quiero dejarlo claro. Y lo siento que me ponga muy serio, pero es que es así. Científicamente no hay de otra. Científicamente. El cerebro es un cacharro eléctrico. Vale. Somos un ser eléctrico. O sea, esto es así, no me estoy inventando nada. Tú coges un barómetro y te pones a medir y mides la electricidad que corre por tu cuerpo. Si el corazón no late, ¿vale? La sangre no llega al cerebro. Punto uno. Si no llega al cerebro, el cerebro se apaga. Punto 2. Si el cerebro se apaga, si la sangre no llega al oxígeno. El cerebro está químicamente apagado. ¿Y cómo explicas una experiencia cercana a la muerte? Porque la conciencia no depende del cerebro. A eso me refiero. Pero la conciencia no está en el cuerpo. Las ondas no están llegando al cuerpo. Y entonces tu conciencia lo interpreta. Sí. Los sonidos están llegando al cuerpo. No. Pero los sonidos rebotan en la piel no funciona así. La piel es conciencia. No funciona así. No funciona así. ¿Por qué? No porque lo diga yo,
Porque esto, evidentemente, me podría yo tirar mi triple, pero porque está más que documentado que el cerebro, que el cuerpo está apagado. Y la conciencia no depende del cuerpo. Tu conciencia no está en tu cuerpo. ¿Cómo se explica precisamente que estas mismas personas, ¿vale?, sean capaces de ir a las antípodas del mundo, ¿vale? Una persona que está en España se puede ir a Nueva Zelanda a nivel de, en esta experiencia cercana a la muerte, y en ese momento eres consciente de conversaciones ajenas. No porque el sonido atraviese el aire y tu conciencia lo reciba desde ese sonido. Obviamente, desde ese aire. Si ves cosas... Porque la conciencia va más allá, no necesita de fisicalidad, de ondas para recibir el sonido o la información, ¿me explico? Y la gente cuando sale de su cuerpo en estas experiencias es capaz de ver su alma o de verse a sí mismos, tienen como forma. Sí, se ven un cuerpo, se ven su cuerpo. O sea, ven su cuerpo. No, pero me refiero anímico, o sea, ven su cuerpo energético, me refiero. Energéticamente tienen un cuerpo. Como su alma, ¿no? Sí, la mayoría te escriben que es el mismo cuerpo, porque estás aún vinculado a esta vida, a ese cuerpo. Y claro, me imagino que esto es muy difícil de... Habría que preguntar a alguien que lo ha vivido, pero ¿es un cuerpo, o sea, físico o es como una silueta simplemente y es más difuminado y puedes atravesar paredes o es algo sólido? Es sólido. Sí que lo ven más luminoso. Sí que más luminoso, como si tu cuerpo estuviera hecho de luz física. Hostia. A ver. Me hace sentido, ¿no? Un poco. En algunos casos, no todos los casos son iguales, entonces no es una regla fija, pero de nuevo para mí lo importante, como digo, no es que el cuerpo es irrelevante. De hecho, la gran mayoría lo que describe es que se ven por encima del cuerpo y ven como curiosos lo que le están haciendo al cuerpo. Es decir, como si tú fueras al taller y ves a tu coche cómo lo están arreglando los mecánicos y le están sacando el motor y le aprietan las tuercas y tú te quedarías mirando y dirías... Sí, que no entras en pánico de... No, dices, uy, qué curioso están, yo qué sé. O sea, es como si de repente... O como, no sé, supongo que nos habrá pasado a todos ver cómo metes el coche al lavadero automático, te sales del coche y ves cómo lo está lavando la máquina. No sé, no tienes ninguna... Ves una sensación de, bueno, mi coche está siendo lavado, ya está. Y el día de mañana, cuando tu coche no te sirva, lo echas al desguace y te compras otro. Pues en este caso lo mismo. La gente tiene esa sensación de, anda, mira, ese es mi cuerpo. Pero como esa sensación de separación de, uy, mira, ese es mi cuerpo, no soy yo, ese es mi cuerpo. Como el cascarón que yo estaba usando, ¿me explico? Hay muchos casos que, de nuevo, para mí, bajo mi punto de vista, o sea, para mí no hay duda, no cabe posibilidad de que esto no sea real, porque hay casos en los que se comentan, no solamente dentro del mismo hospital o ya ha pasado esto en la sala, porque de nuevo, vale, te puedo comprar la idea de, ok, para el mayor de los escépticos que nos esté escuchando hoy, me voy a poner fuerte contra los científicos y los materialistas, porque me voy a acabar entonces, bueno. Por si eres una de esas personas, pues bueno, agárrate los machos y ponte cinturón porque te van a caer un par de curvas. No se te ocurra comentar nada antes de escuchar todo el vídeo, todo el podcast, porque eso solo me faltaba, tener que ponerte en tu sitio y decir, bueno, chaval, en el minuto 12, ¿sabes? Con todo el respeto. Esto estoy de broma, por favor, que nadie se lo tome en serio. Si alguien se toma esto demasiado en serio, es que, bueno, en todo caso, te puedo comprar la idea de que, venga, en la sala del quirófano tu cerebro aún tiene algún hilo de electricidad y se está registrando algo que tú no eres, que las máquinas ni siquiera son capaces de verificar. Ya me jodería decir alguna cosa así, ¿sabes? Porque, de nuevo, las máquinas son 1000 veces más precisas que un... Bueno, en fin. Te compro eso. ¿Cómo puedes verificar entonces? ¿Cómo puedes... ¿cómo decirlo? Explicar el hecho de que una persona, esto es Manuel Sansegarra, el doctor Manuel Sansegarra, tiene un caso particular suyo en el que una de sus enfermeras, que trabajaba con él en el hospital, llegó tras un accidente de tráfico con una parada cardíaca, entonces tuvieron que operarla de ¿Ella o ella era la enfermera? La enfermera vino de un accidente. O sea, la sufrió ella el accidente, ¿no? Y el Manuel la estuvo operando. Cuando salió de este caso, de la parada cardíaca y la recuperaron y tal, el día siguiente, la enfermera le habló al doctor. Le dijo, oye, doctor, es que a mí me ha pasado esto y, bueno, he visto esto y usted dijo esto y a tal persona le dijo lo otro, tal. Y dijo, ostras, tal, pues que me dices, claro, y el doctor ya, ¿sabes? En ese momento le pareció muy curioso. No sé si en ese momento ya estaba estudiando los casos. Pero, espera, un segundo, por terminar la historia. A él mismo le parecía algo que, bueno, podría haber sido un caso de, venga, el cerebro puede que no estuviera del todo apagado, pero es que de repente le comenta lo que pasó en otra punta del hospital, en ese mismo momento, dice, pero es que en esta sala estaban operando a tal persona de un fémur, de esto, del otro. Claro. Que aquí hay amigos que me han dicho, ya, bueno, pero eso puede ser que tu subconsciente pueda interpretar que en esa sala estaba pasando esto por probabilidad. Es como, vamos a ver, a la hora exacta,
que No, esté sí, operando imposible. tal cosa. No, Imposible. o sea, hay demasiados huesos Sí. en el cuerpo como para que tal. Y esto se corroboró, luego lo comprobó en los documentos en los terminales, fue a los ordenadores. Oye, mira a ver qué estaban haciendo en el quirófano X a tal hora. Pues sí, efectivamente, tal persona y tal persona estaban operando de un fémur a tal persona. O sea, como lo clavó ella. Y esto por un lado. Luego hay otros casos en los que, de nuevo, venga, vale, esto, tu cabeza podría imaginarse un caso. Punto uno, ¿para qué lo vas a decir? O sea, ¿por qué querrías inventarte un caso, Sí, claro. tirarte un triple y que funcione? O has ido a los terminales, me da igual. Gente que ha dicho, mira, hay un sombrero o un zapato o un no sé qué en el tejado del hospital desde donde no se ve nada, es decir, no hay ventana del hospital que alcance a ver ese zapato porque está en el techo. No hay, no sé, no es como que te hayas cogido un dron. Sí. Es que, vamos a ver, cosas así, ¿no? En plan, y luego se verifica, se va, se busca y efectivamente Sí. está el zapato que ha Al dicho final, en tal sitio. bueno, un poco lo que iba a decir de Segarra, todo esto lo empecé a investigar una vez jubilado, de todos los testimonios que había ido Sí y no, almacenando. realmente no. El doctor Manuel Sansegarra los fue recopilando mientras él trabajaba, pero mientras estaba trabajando no los No se podía porque no era es que muy no se podía, controversial. pero era muy controversial. Entonces, ya dentro de su estudio, porque él estudió mientras se seguía en activo, él hizo muchos análisis de casos que se los llevaba a sus propios colegas. Es decir, a su compañero de traumatología le preguntaba, oye, ¿esto qué puede ser? ¿Esto es un golpe a la cabeza? Claro, ¿Esto claro. qué es? No. Y Claro, claro, con mucho. se lo ha llevado. Esto ha pasado con todos los casos que he dicho. Sí. Todos los casos que he dicho, todos los doctores, los médicos coinciden en que iban corroborando. O sea, de nuevo, un método científico. Lo que trato es de desmentirme a mí mismo. Exacto. Iba a su compañero psiquiatra. Oye, mira, que tengo un caso, un episodio de esto que ha pasado. Me ha contado esto y esto. Oye, esto no será un episodio de esquizofrenia severa o de Enajenación o. cualquier Sí. cosa. Nada. A mí lo que me hace sentido es lo que hemos dicho también en el episodio anterior, ¿no? Como la conciencia es. O sea, todo forma parte. Un fragmento del todo contiene el todo, ¿no? O contiene la información más relevante en potencia del todo. Entonces, si todos somos conciencia, ¿no? Tanto una roca como una persona está formado por conciencia, ¿no? Que es la existencia. Claro, es lo que hablábamos un poco de cómo Isaac Bentov explicaba en la teoría esta del toroide, de por eso puedes viajar en el tiempo, por eso puedes viajar de un lugar a otro, Claro. porque todo está formado por lo mismo. Claro, o sea, que pase por una razón o por otra, o sea, el por qué pasa no está del todo claro, obviamente es algo que probablemente no lleguemos a comprender en esta vida. Bueno, no sé, Es más fácil, pero es más fácil entender o sea, es más difícil entender el por qué que el qué, porque el qué es el resultado. Claro, el ¿no? resultado, pero y de hecho ahí entra la ciencia, en preguntarse el por qué. Claro, pero para mí ni siquiera tiene tanta importancia, porque, de nuevo, es que yo no le doy importancia a por qué sucede. O sea, sí, obviamente me interesa saberlo, ¿vale? Porque a lo mejor por descartar cosas, claramente. Porque quiero descartar que no sea un efecto de una droga psicodélica. Quiero descartar que no sea una alucinación. Quiero descartar que no sea algo que no le dé, que no sea real en el sentido de, bueno, una persona que se ha inventado esto para tener fama. Pero al final también tiene que tener un porqué, o sea, no puede ser lo que hablábamos en otro episodio, ¿no? A ver, no puede ser azar. No, azar no, pero ¿y si el por qué, o sea, el por qué sucede es porque, o cómo es posible que suceda, no tiene explicación lógica racional, que es a donde yo voy? Vale. Es decir, que la conciencia misma, lo que es la existencia... Pero ¿tú crees que algo no puede no tener explicación lógica? Sí. Yo creo que nos faltan herramientas para poder llegar a esa conclusión, pero no significa que no tenga... Yo creo que eso es la mente, el ego limitado, tratando de poner límite a todo lo que no tiene límite. Ya, pero tío, al final es como, por ejemplo, la física cuántica en sí. La física cuántica va en contra de la lógica, pero hemos conseguido hacer una tesis y más o menos entender cómo funciona. Claro, pero no tiene lógica. Pero no significa que no comprendamos cómo funciona. Sí y no, porque no comprendemos cómo funciona. Vale, pero sí que podemos tener ciertos patrones o podemos tener una teoría. Pero que no tiene por qué todo tener una teoría. Mi punto está en que no todo necesita, o no necesariamente todo, tiene una explicación lógica. Porque, de nuevo, la conciencia es ilimitada, tú lo has dicho, es ilimitada, es eterna. Sí, vale, no puedes ponerle un límite y un razonamiento a esto. Entonces, en la experiencia cercana a la muerte, bajo mi punto de vista, es justamente una demostración, si quieres, material o más cercana a nuestra concepción de la realidad, que demuestra que no todo depende de
impulsos, electricidad, frecuencia, porque va más allá de esto, ¿me explico? Yo creo que no, yo creo que el universo es eso, ¿no? Frecuencia, vibración Pero esto y energía. esto queda fuera del universo, queda fuera de lo material, queda fuera de nuestro constructo de la realidad. Vale, pero el universo... Pero es que aún no hemos llegado a los casos, Vale. porque ahora vamos a entrar en materia de qué se ve dentro de esto. Vale. Porque cuando entras aquí dentro y ves una ciudad astral, ¿qué coño tiene que ver eso con la materia, la electricidad, la frecuencia, Claro, hermano, el pero... toroide? Me refiero, eso es otro plano, es otra cosa distinta. Sí, pero formado que no por, tiene- que formado no por tiene- energía. Pero es que no hablan, es que esta gente cuando vuelve no habla de energía como nosotros hablamos aquí. No hablan de algo, Vale, pero eso ¿sabes? es como... Al Y final... que eso a lo mejor puede tener una explicación o tal, pero no entra dentro de esta limitación. De hecho, muchos comentan de que todo eso es solo una parte ínfima de lo que realmente es. O sea, que incluso los que han ido a ese plano, en una experiencia cercana a la muerte, vuelven diciendo que... Es que, claro, esto luego me meto más en detalle más adelante, pero vuelven diciendo que efectivamente todo eso que han vivido es solo una pequeña representación de lo que realmente es. Porque como no han terminado de salir, que esto es algo de nuevo que se comenta, es muy común el hecho de no termine de pasar el umbral, tanto los seres queridos, los maestros iluminados, los seres que ven, como ellos mismos, si no ven, no llegan a ver o interactuar con ningún ser, ellos mismos confirman en muchas ocasiones que lo que han visto es solo una parte de eso. Es decir, ni siquiera han visto la totalidad completa de ese plano extradimensional o llámalo X, ¿no? Como la otra vida. Por tanto, de nuevo, no es algo... Es que yo sé que queremos todos ponerle Sí, pero una explicación, pero es que no la tiene. Entiendo lo que quieres decir, pero todo parte de la existencia, ¿no? Sí, pero me refiero... Entonces, eso también, o sea, eso también es Ya, pero eso sería como un producto de la existencia, ¿no? Pero sería tratar de reducir aquello de allá con parámetros de esto de acá. Vale, pero ninguno es mejor ni peor. No, yo no digo que una sea mejor, Entonces, que la otra sí. sea más grande, que sea mejor, más bonita. Bueno, a ver, en teoría Sí, ¿no? tiene Pero... más paz y bueno, todo lo que tú quieras. No digo eso, me refiero a que no podemos tratar de explicar aquello con esto. Es como es que genuinamente sería como tratar de explicarle el color azul a un ciego. Es que no puedes. O lo vives y entonces cuando lo vives lo sabes y ya dices, ah, vale, esto era. Y entonces entiendes hasta cierto punto de nuevo. Pero tú no puedes... Claro, pero... O sea, a un ciego que le das la posibilidad de ver, le vuelves a quitar la posibilidad, le vuelves a poner ciego, le vuelves a dar la ceguera y él, por mucho que haya visto, sería también incapaz de explicarte el color azul. ¿Me explico? Sí, bueno, eso es otro tema que no sé... No vamos a ver. Tú imagínate que eres un ciego. Puede tener memoria. ¿Vale? Pero ¿cómo te explica el color azul? Una persona ciega que ha visto el color azul. Bueno, incluso una persona no ciega, una persona vidente, nosotros no podemos explicar ¿Cómo explica el color azul? Pero bueno, partiendo un poco, y ya continuamos, es como, vale, la mente intenta tener su lógica, ¿vale? Pero hay información que la conciencia sabe, aunque no te la hayan explicado, o lo sabes por vidas pasadas, o porque está inscrito en el código. Entonces, eso forma parte de todo esto, ¿no? Del código. Es como el más allá. No. O sea, a ver, me refiero, el código del ordenador, ¿qué tiene que ver con Internet? Por ejemplo, le puedo poner... No tiene nada que ver. El código del ordenador permite el sistema acceso. binario. Un código permite nuestro código genético nos permite la comprensión y experimentación de esta realidad. Te lo compro. Pero ese código está limitado por lo que es, por esta realidad. Porque no puedes... Sí, pero mira, si vamos a volver ahí, que es la fuente, ¿eso Sí. es la fuente? Pongamos que sí, es que no lo sé, ¿sabes? Claro, Porque si es la fuente. Que hablan ellos, pero... Si volvemos a la fuente es porque venimos de la fuente. Sí. ¿Y qué pasa con eso? Que entonces ya hemos estado ahí. ¿Pero y qué pasa con eso? Si ya hemos estado ahí, estamos conectados con eso, entonces podemos, no lógicamente, hacernos una idea, pero resuena en nuestro interior. Que yo no digo que no, pero mi punto está en que no podemos darle una explicación lógica a esto, a ese plano, a eso que ven, a eso que existe, porque punto uno, ni siquiera los que han venido se la pueden dar, siendo que ellos lo han experimentado. De hecho, lo primero que dicen es, esto no tiene una explicación lógica y racional, no tiene una medición, no tiene una replicabilidad, porque no la hay. Porque unos ven a Dios, otros ven a Buda, otros ven a Jesús. Sí. Eso tiene parte, ellos mismos reconocen que tiene parte de influencia cultural o de una parte cultural,
pero todo lo que ven no, o sea, coincide unos con otros más o menos en ciertos parámetros, y por meterme ya de lleno en esto, lo primero que suelen ver, lo que más coincide es una luz, es decir, después de verse fuera del cuerpo, que es lo primero que suelen ver la ¿Vale? mayoría, ven una luz hacia al final del túnel, el típico cliché, Claro. suelen verlo, o una luz en general que les atrae, una luz cálida, llena de amor, de paz, como que sienten una atracción natural, ¿sabes? Como cuando, qué sé yo, estás en primavera, bajo un árbol así con la sombra y hace un poquito de brisa y tal, y ves un claro de luz y dices tú, y eso me atrae. Qué bonito. Como que ya estás pensando en esa calidad, pues así, ¿no? Entonces a veces hay túnel, a veces solamente hay una luz, a veces esa luz es la que se acerca, otras veces aparece un ser querido, otras veces esa luz es una entidad diferente, entonces todos coinciden en eso, una gran mayoría coinciden en un amor incondicional que viene de esa luz, que emana de esa luz hacia ellos, hacia su ser, a su entidad, que no les juzga, hablan todos de lo mismo, del no juicio. Es decir, aquí, precisamente nuestra mente de mono frito, pues como venimos haciendo hace los últimos 30 minutos, tratamos de darle un sentido a todo. Y todo tiene una parte dual, o es bueno o es malo. Lo que no es bueno es malo, y lo que es malo no es bueno. No todo tenemos aquí, tratamos de darle un juicio. Al final es eso, no es más que un juicio. En los comentarios puede que haya gente debatiendo o hablando y todo el mundo está dando su opinión, su juicio, ¿no? Eso, al fin y al cabo, es, entre comillas, o hasta cierto punto, una falta de amor. Porque el amor incondicional, claro, es incondicional, es a pesar de todo lo que haya. Como da igual. A pesar de, ¿no? A pesar de que mi hijo ha cometido un asesinato o un crimen fatal, lo sigo amando. ¿Vale? Pues esto sería otro nivel. O sea, ellos todos hablan de lo mismo, que es una sensación que no han sentido nunca en este plano, pero que está mucho más allá de cualquier droga, de cualquier sensación, de cualquier amor que hayas sentido por incluso tus hijos. Pero armar un paréntesis justamente sobre esto. No sé de quién lo leí, pero es como la experiencia de más amor de tu vida, o la experiencia en la que más paz has sentido en vida, como si la multiplicases por 1000 y se quedaría corto. Y se quedaría corto. Sí, sí, sí. Hablan de que es más real, el evento más real de su vida, esa sensación. ¿Y crees que puede ser algún tipo de químico en el cerebro? ¿No ves? Es que... No, pero estoy simplemente pensando. Ya, pero para mí es imposible. Para que haga de puente. Que es imposible. O sea, me refiero, es algo que se hace para que la muerte no sea tan dolorosa. Igual que el nacimiento. Se habla de que el DMT, exacto, la dimetiltriptamina, es una molécula que nosotros, de hecho, por eso se considera o se está estudiando cuál es la diferencia entre la psilocibina, o por qué la psilocibina actúa de una manera a nivel de visiones, sensaciones, etcétera, y el DMT actúa de otra con el cerebro, con una persona que toma DMT versus una persona que toma psilocibina. Y una de las teorías que se dice de por qué el DMT, la dimetiltriptamina, sería más amorosa, más luminosa, o como que el cuerpo, digamos, o la mente te lleva a otros lugares, el cerebro va a otros lugares con esto, se teoriza que es porque el DMT se produce de forma endógena en el cuerpo. ¿Vale? Es decir, el cuerpo lo produce de forma autónoma, sin necesidad de tomarlo, ingerirlo por otra planta. En ciertos momentos, como fase REM, en teoría, esto no está todavía 100% verificado, demostrado. Se teoriza que los sueños vienen de ahí, por una producción. Las visiones, ¿no? Por eso. Por una producción de DMT, pues produces visiones, sueños. Pero no está demostrado. No, de hecho, hay otras teorías que hablan, otros estudios que medio que lo desmienten. Vale. Y cuando estamos o al nacer o al morir. Dicen que en ambos casos se produce un chute de DMT en el cuerpo. Pero para mí no es un químico. De nuevo, no es una secreción de algo. Porque, punto uno, no hay cuerpo que esté... que pueda experimentarlo o que pueda procesarlo. ¿Me explico? Sí. Entonces, porque tú, por mucho que pongas morfina a un cuerpo muerto, sigue estando muerto. No hay torrentes sanguíneos. Y la conciencia del cuerpo ya se ha ido entonces. En principio es que nunca está en el cuerpo. O sea, la conciencia en general está. No, pero me refiero en plan, ese pie, ¿vale? De esa persona que está muriendo en trance hacia la muerte. Es que está muerta. Vamos a hablar con esa persona está muerta. Esa persona muerta, ese pie, sigue teniendo radiación, sigue teniendo conciencia como una roca. Inerte, pero como una roca, ¿sabes? A ver, en teoría no se pierde nada. Claro, se va a la Tierra y se regenera y sigue siendo polvo de la Tierra, ¿no? En un momento. Sí, pero en ese momento que está en la sala de quirófano. No lo sé. Ya, es que son tantas preguntas. Porque esa es la película, es que no se sabe. No se sabe porque no se puede explicar. Porque la conciencia no es local, no está en el pie ni en el cerebro, no está en el cuerpo.
siempre está en todos lados. Por eso hay madres que, aunque esté su hijo en Brasil y ella esté en Holanda, tiene un accidente y hay casos, pero así, Sí, documentados de que saben. mi hijo le ha pasado algo y se ha muerto en un accidente, ¿sabes? O Porque los ese- sueños, o en sueños y cosas así, porque la conciencia no es algo que podamos explicar de forma material, lógica y científica y limitarla, porque no tiene límites. Entonces, esa persona está muerta, pues su conciencia, si antes estaba vinculada hasta cierto punto al cuerpo para vivir esta experiencia, es posible que en este momento de paro cardíaco, de encefalograma plano, de estar muerto, porque es que no es cercano, es muerto, sí, claro, hablan de que la conciencia se va a otro lugar, obviamente, continúa. Por tanto, no es que esté en el pie o no esté, es que no, yo qué sé, la conciencia está en otra peli. Sí. Cuando se termina la película, te levantas del cine y te vas. No queda nada en el cine, ¿no? Pues cuando vuelvas al cine, volverás a ver otra película, estará ahí tu conciencia, pues ya está. Pero, me explico, no es, vamos, bajo mi punto de vista, no es algo que se quede aquí, ¿no? Entonces, en todo caso, ellos, como digo, suelen ver esas mismas, los mismos patrones, aparte de la luz, que ellos, pues, algunos lo llaman Dios, otros lo llaman el universo, otros lo llaman la conciencia o la fuente universal, llámalo X, la unidad. Todos reconocen esa misma fuente o esa misma luz. Muchos ven a seres queridos, familiares, fallecidos, mascotas algunas veces. Wow. O sea, hay gente que ha visto su caballo, su perro, su gato. Wow. Cosa que, de nuevo, la conciencia de un gato. ¿Es una persona que se ha convertido en un gato o qué? ¿O es una conciencia? No se puede saber. No se sabe si es la misma conciencia de la persona que está teniendo una experiencia cercana a la muerte, que está produciendo esto. Hay gente que teoriza que es simplemente información. Sí. Es decir, que la conciencia tuya está guardando toda esa información y cuando mueres es tu misma conciencia la que produce todo eso. Pero no es la persona o el gato o el animal o tu ser querido, sino que es lo que tú recuerdas de... ¿no? Hasta cierto punto. Yo dudo un poco de esto porque por una cuestión más personal, pero no nos vamos a meter ahora en eso. Como digo, muchos ven a Jesús, a Buda, les cuentan qué es dónde están, qué es eso, porque ven algunos, y esto no es del todo común, algunos ven el paraíso como pues, un jardín, otros como templos, otros como cosas físicas, ven, como digo, lugares, espacios físicos. Algunos hablan de como la hierba, las flores, como si tuvieran un alma cada brizna de hierba allí mismo. Hablan muchos también, cuando los que ven cosas más bien físicas, como un paisaje o un templo, cosas así, hablan de una música que se oye de fondo. Wow. Como un sonido, ¿sabes? Como en este plano, normalmente tenemos como de fondo los pensamientos, ¿sabes? Como que nunca estamos del todo callados. Pues como eso pero en música. Wow. Y música perfecta de adoración a la vida, a la creación, a Dios. Como que estás en un entorno de paz, que tú no lo das por hecho y cuando te callas un segundo y te enfocas, como que la escuchas, como aquí los pensamientos, pero, claro, en vez de aquí un pensamiento que dice, no he apagado el grifo, tengo que adelgazar, tengo hambre. No sé, tengo hambre, no sé si le gusta a tal persona, mi trabajo me gusta, sí, no. Pues es una música preciosa, infinita, ¿no? Wow. En teoría, o sea, esto algunos. Otros ven el universo, el cosmos, todo, ¿no? Entonces, de nuevo, ven cosas muy, muy, muy similares. Y algunos de ellos, como digo, están documentados a nivel que son personas que ellos no sabían que habían fallecido. Porque a lo mejor hay casos en los que, sobre todo antes, que no era tan como hoy en día, sí, te mandan un WhatsApp a los 30 minutos de que haya fallecido tu tío. Pero hace 40 años, a lo mejor te enterabas al día siguiente, ¿sabes? O 2 días después de que había fallecido un tío tuyo en Wisconsin. Entonces, te mueres, ves a tu tío Bob, coño, tío, ¿qué haces aquí? Qué guay, o sea, no sé, eres como la conciencia de mi tío, no sé qué, dice, no, hijo mío, tal, no sé qué, dice, yo fallecí hace tantas horas o ayer y yo ya me quedo aquí. Dice, pero aquí tú no es tu momento, y entonces tal, vuelves. Y entonces el tío como que vuelve diciendo, qué locura, tío. Y que a lo mejor vuelva y le pregunta a su familiar, en plan, oye, ¿qué pasa con el tío Bob? ¿Qué pasa con el tío Bob? Pues, ¿qué va a pasar? No sé. Y llaman a su hermana o a quien toque y resulta, ha fallecido. ¿Y esto solía pasar también? ¿Es uno de los patrones? No es lo más habitual, pero ha pasado. Sí, porque también tiene que coincidir que justamente tengas una experiencia cercana a la muerte y que alguien haya fallecido claro, hace poco. Unas horas o unos días antes, y que tú no te hayas dado cuenta, ni tú ni la familia. Claro, porque hoy en día, de nuevo, esto es más complicado porque, pues eso, yo ahora mismo estamos grabando un episodio, estamos aquí un par de horas fuera del mundo, o te vas al cine un par de horas fuera del mundo. Sí, luego ya conectas. Pero en cuanto sales del cine, enchufas el móvil y ves que te habrán mandado un mensaje ya, ¿sabes? En plan, incluso estando en otro país, te enteras rápido.
Pero bueno, esta gente, como digo, ha habido casos en los que han visto esto, ¿no? Algunos describen ver los registros acásicos, que es como la biblioteca universal del conocimiento. Esto, de nuevo, esto sí que son todo cosas que hasta cierto punto no son corroborables en el sentido de que no se pueden medir o no se pueden verificar del todo. Pues los registros acásicos y que te digan cómo empezó el universo o si la humanidad ha tenido 7 generaciones de civilizaciones avanzadas y se han perdido y que no sé qué, claro, ¿cómo lo verifican? ¿No? Es complicado de corroborar, pero sí que es un patrón más o menos común, ¿no? De comprensión simultánea de todo. Sí, de wow. todo. Que de nuevo, claro, es que tú ahora vuelves aquí y con la mente limitada que tenemos, con ¿sabes? El cerebrito este, ¿cómo tratas de explicar? Es imposible. Y también todo lo que has estado comentando resuena también con muchas culturas, por ejemplo, los registros acásicos, como que ya no hablan de eso, no hablan de cómo la información, cómo tu propia información puede tener toda la información del universo. Entonces, son cosas que las experiencias cercanas a la muerte nos dan, pero que también está corroborada por otras fuentes espirituales, ¿no? Otras corrientes filosóficas y Claro. otras corrientes religiosas incluso. Entonces, como que todo forma parte de la misma vida, ¿no? Claro, que esto alguien podría decir, uy, pero es que claro, si tú mismo dices esto, quiere decir que alguien leyó sobre los registros acásicos en un libro hinduista o de lo que sea, Claro, y a y raíz entonces de luego eso... lo vio estando en un estado alterado de conciencia. Sí, pero hay una cosa que luego comentaré ahora dentro de un momento ¿Vale? acerca de ello que me parece importante, que es que, ¿qué pasa con los niños? Porque los niños no suelen tener una influencia Súper interesante. tan importante como suele tener un adulto, que efectivamente a mí ahora me hablas de Jesús y yo mismo llevo una cruz de este señor en el pecho, sé quién es, me he estudiado su vida, en detalle no, pero Lo sí. amamos, lo adoramos Lo y... amamos, tal, e incluso en un momento de mi vida he sido católico, ¿no? Entonces he ido a la iglesia y tal. Por tanto, yo sí que es cierto que si tuviera una experiencia cercana a la muerte, yo mismo sería el primero que levantaría las manos y diría, mira, esto no sé si es una influencia cultural, ¿no? De lo que he ido viendo a lo largo de los años. Pero un crío, Un niño no tiene esa influencia, ¿no? claro, no sé, Cultural ni no religiosa tiene ningún tipo de y maldad incentivo tampoco, tampoco, es no tiene inocente de incentivo puro. para mentir, sobre todo cuando es más pequeño de Sí, 4, 5, 6 años, pero bueno, lo comentaremos ahora más adelante. interesante este punto. Otro de los puntos que suelen ser comunes a la hora de las experiencias cercanas a la muerte son las revisiones de vida. Es decir, una persona que fallece y ve toda su vida hasta ese momento, que son pues, uno de los elementos más universales, yo diría, de las experiencias cercanas a la muerte. El revivir Sí, o revisar, sí, es uno de los más ok. comunes. Incluso en personas que no ven ni seres, ni maestros, ni familiares, ni nada, que solo ven la luz, universo, incluso ahí, muchos ven su propia vida. ¿Y es una revisión de vida rollo a través de una pantalla o es simplemente son tus No, pensamientos cruzando rápidamente? no, ni siquiera eso. O sea, de nuevo, eso es algo que no podemos llegar a intuir aquí porque no lo puedes vivir hasta que lo vives, Claro, claro. pero hablan de que lo vives desde dentro. Hostia, ¿en primera persona? Pero hasta el punto, y Buah. incluso en primera persona, pero a la vez en tercera persona, es decir, a la vez ves todo el entorno Todo el rato, ¿no? y a la vez estás viendo la perspectiva del que tienes enfrente. Un día le dijiste algo feo a una Sí. persona y le insultaste o lo trataste mal, Eso lo he leído también. pues lo ves y sientes el dolor que le has causado a tu madre cuando le levantaste la voz cuando no debías, a tu expareja cuando le pusiste los cuernos y, bueno, o sea, estoy dando detalles, ¿sabes? En plan, Golfo. no, nunca he hecho eso. Pero ves ese tipo de cosas, me refiero, si hubieses puesto los cuernos a tu pareja y tu pareja te hubiese pillado y a ti te hubiese dado igual, y ese dolor que siente una persona, tú imagínate, bueno, a mí me han partido el corazón más de una vez incluso esta vida. No digo que no le tengo ningún rencor a nadie, pero capaz que en una revisión de vida, pues esa chica que me partió el corazón, pues verá lo que se siente que le partan. Pero bueno, todos lo hemos sentido, entonces yo también habré roto algún corazón, Claro. queriendo o sin querer. Igual Porque- solo revives aquello que no has sentido. No lo sé, No lo porque sé. hablan de que lo ves todo. Entonces, Sí, sí. claro, y dicen que ese es un momento relativamente Duro, ¿no? agobiante incluso. Hasta incluso agobiante, el nivel de no quiero seguir viendo esto. Porque Darius, por ejemplo, Darius G. Wright, en el episodio número 3, Viajes Astrales, comentábamos esto, él mismo hablaba de que el arrepentimiento más grande que puede tener un alma es el de no haber actuado en base al amor cuando has tenido la ocasión de hacerlo. No solo he actuado desde el odio, desde el miedo,
he insultado, o he tratado mal o he hecho daño, eso obviamente al alma le supone un sufrimiento a tu alma, porque al fin y al cabo es, como somos todos lo mismo, somos todos en la misma conciencia, hasta cierto punto te lo estás haciendo a ti mismo. Cualquier cosa que hagas, insultar a alguien, tratar de, bueno, lo que sea. Pero otro de los casos más graves para el alma o más sufridos es el de no actuar en base al amor cuando tienes la ocasión. Cuando una persona te pide ayuda y decides Egoístamente no hacerlo, ¿no? deliberadamente no ayudarla. ¿Sabes? En plan, esto también es un caso delicado porque no se trata de desvivirnos ahora por todo el mundo. Claro. No es necesario ser María Teresa de Calcuta, aunque esta misma mujer, en teoría, no sé si está bien atribuida la cita, pero María Teresa de Calcuta justo decía una frase maravillosa que me parece muy acertada, que es que quien no vive para servir, no sirve para vivir. Me parece increíble. Pero obviamente tampoco es plan de desvivirnos, porque entonces si no nadie tendría vida. Claro, estar hostigándote por cada cosa que... Pero claramente cuando una persona viene y te pide ayuda y tú estás en disposición de capacidad de dárselo, claro, si tú a una persona no le quieres dar una moneda, por poner un ejemplo muy tonto, cuando está pidiendo en frente del supermercado, si no se la quieres dar, no se la des. Pero no te pongas la excusa a ti mismo de, bueno, no le puedo dar porque si no yo no me puedo comprar el pan. Claro. Porque es mentira. En todo caso, si no quieres, no quieres. Porque si no quieres, porque vas a perpetuar su adicción a X cosa, porque tú piensas que es así, o porque lo que sea, o porque lo sabes, porque lo has visto, o porque incluso la persona, hay algunos que lo dicen. Dicen, estoy pidiendo porque me voy a drogar, porque necesito drogar, estoy adicto. Si no quieres contribuir a eso, bueno, a lo mejor ayudas más no haciéndole, no dándole, que dándole. Pero si puedes comprar algo de comer y X y Z, y sabes, como que ese tipo de cosas. El hecho de no actuar desde el amor cuando se puede es algo que ellos mismos dicen sentir como algo muy sufrido. No porque alguien les juzgue, de nuevo, muy importante. Si hay en este evento de revisión de vida un ser querido, un maestro iluminado, una luz o una entidad o una energía de amor, esa energía, ese ser, no les juzga, nunca les dice, oye, ¿ves lo que has hecho? No. Te lo muestra. Pero desde una compasión y un todo está bien y no te preocupes, que incluso ellos mismos siendo los que juzgan y sufren esa experiencia, porque no hay juez ni verdugo, aparte de uno mismo, en ese punto se sienten igualmente, o sea, llega un punto en el que todo está bien, ¿sabes? Como que entienden lo que han hecho. Algunos en este momento, cuando ven esa vida, quieren volver, porque dicen, vale, tengo que recuperar, tengo que retomar esto, tengo que solventar aquello. Me ha quedado esto a medias, o esta persona, o esto lo que sea, ¿no? Yo qué sé, retomar la relación con mis padres, o con mi hermano, o con mi amigo, X o Z o Y, ¿no? Esto dice que esto es al final el evento, seguramente, el de la revisión de vida, que mayor impacto tiene a largo plazo en todas las personas que han tenido una experiencia cercana a la muerte. Que esto es algo como muy importante, y es que si es que vuelven, porque aquí voy a hablar también de un punto muy común, por no decir muy común, o sea, es algo que también, junto con la luz y la sensación de paz y de armonía y tal, es algo muy típico que suele pasar, que es la sensación de llegar a un punto de no retorno. Es decir, llega un momento de esta experiencia en el que te toca tomar una decisión. A veces... ¿A ti? A veces... ¿Tú eliges? A veces tienes que tomar tú la decisión, o puedes tomar la decisión, mejor dicho. Otras veces no hay manera. Es decir, otras veces te mandan de vuelta. Y esto mucha gente que dice que es como una frontera, ¿vale? Como un momento en el que, vale, yo veo una puerta, veo una luz, o siento que estoy llegando a un punto en el que si decido quedarme, me quedo para siempre, ya mi cuerpo se muere, me entierran, mi vida se acabó en la tierra y yo me quedo aquí, en la eternidad absoluta, paz, armonía con mis seres queridos, XZY, todo el amor. O me quedo aquí para siempre o vuelvo, pero tiene que ser como ya en plan este momento. O ven como una especie de portal, que esto es lo que me refería antes, ¿no? Como que la gente, estas personas llegan y dicen, mira, esto de aquí que he vivido es más real que la vida misma. Pero, aún y todo, me quedé a medias, me quedé a las puertas. Como les dejan entrar en la sala de espera. Claro. Ni siquiera están viendo el total. Porque ahí ven un portal, una luz, un no sé qué, una puerta que dicen, oye, es que si la cruzo sé que ese es el final. Vuelvo a la unidad, vuelvo a la fuente, Pero ahí, claro, si ahí se encuentran igual de bien, o sea, también, imagínate después, el total, el desconectarte completamente de esta realidad. Algunos hablan de que cuando haces eso, hasta cierto punto incluso olvidas esta vida. No porque no... A ver, esto es
¿cómo lo explico? No porque te olvides como tal, porque el alma es infinita, tiene todos los recuerdos, etcétera, sino más por una cuestión de, si tú te acordases, si te vas de aquí y te acuerdas de que tienes una madre, un hijo, un padre, Claro, un empezarías hermano, a unos rayarte, ¿no? amigos, a los que quieres cuidar porque sabes que dentro de 20 años puede haber un cataclismo Sí. y Habría culpa porque los has abandonado. podría haber cierto resentimiento, entonces como que es un mecanismo incluso del alma que Sí. olvidas parcialmente que has estado aquí o que hay más gente aquí, no lo sé, va por ahí, Sí. según han dicho. Bueno, esto me ha parecido muy interesante porque en el capítulo anterior, en Stargates, cuando Robert Monroe abrió su instituto, el último estado de los viajes astrales era justo este, como un punto de no retorno en el que ya podías elegir no volver o volver, ¿no? O alguna vez hemos hablado el cordón de plata, ¿no? Eso que te conecta tu alma con tu cuerpo. No todos lo ven en este caso, algunos sí que lo ven, por cierto. Sí, sí, En pero la bueno, experiencia cercana a la a muerte. nivel incluso metafórico puede tener sentido como ese Que se cordón de corta. plata es la puerta, ¿no? O más que nada, no, portal, al revés, como la unión a lo que Sí. tienes aquí físicamente, y si se corta ya pues no, ya no estás unido. además. Sí, Pero- en las experiencias de viajes astrales, Darius también comenta eso, que en más de una ocasión, él ha hecho cientos y cientos de viajes astrales, en más de una ocasión le han dicho, le han preguntado si se quiere quedar ahí, en ese amor, en esa unidad, en ese constructo, Guau, guau, guau. y sabiendo que si te quedas, pues aquí pues, Claro. falleces. Es que también te molaría como, aunque puedas elegir irte y no volver, que la gente sepa que has elegido irte, ¿sabes? Mandar una señal. Sí, supongo. Pero entonces, claro, no estarías viviendo la experiencia aquí. O sea, Ya. los demás no estaríamos. Bueno, que en teoría esto es un propio. Es en teoría como hacer un spoiler del juego. Está Sí. como avisándonos de que el juego es el juego, de que estamos jugando, de que Sí, esto no es sí. real del todo, porque seguimos viviendo Wow. después de muertos, ¿no? Claro. Porque, bueno, yo no tengo prisa por irme a ningún lado. Mira, hay una historia sobre una experiencia cercana a la muerte, pero diría que fue de las primeras que leí. Seguro que tú conoces el nombre. 24 minutos al otro lado. Es una mujer. Sí, la mujer. Vale, pero no lo sé. Está ahí. Esto, si a alguien le interesa esta historia que va a contar mi compañero indica, es en el episodio. No me acuerdo, pero si buscáis Enrique Roca, Sí. de Roca Project. También lo vi, no me acuerdo de la Experiencia mujer, cercana a el la nombre, tío. lo venda. Y creo que Uri Sabat también tiene un abrazo, un beso a los dos, Sí. si por casualidad Y están viendo esto. es uno de los primeros libros que me hizo llorar, tío. Y justamente se quedó 24 minutos al otro lado. Era una mujer que estaba terminal, o sea, que iba a morir, literalmente, ¿no? Sí. Y en esa experiencia cercana a la muerte hubo el milagro de la curación, ¿no? Como Sí. que el alma pudo curar el cuerpo. De hecho, Superinteresante. de la otra experiencia que he comentado yo antes al inicio, de Andrés de San Pedro, ¿Vale? o Andrés San Pedro, no recuerdo cuál es el apellido exacto, él mismo comenta cómo durante años ha tenido un problema de corazón, Hostia. marcapasos y tal, igual, y como que le iban a hacer un trasplante, en parte por eso estuvo en coma, porque creo que no sé, sufrió un paro cardíaco, no recuerdo exactamente el caso clínico. Y estos 3 días en el cielo, un ser como que le hizo un bypass Wow. anímico, álmico, si lo quieres ver así. Wow. Como que le hizo ya primero la operación en esto, porque dice, claro, y el tío diciendo, ¿qué haces? Y dice, te estoy operando, o sea, te estoy como sintonizando, porque si no, cuando te pongan el corazón allá abajo, no va a funcionar. Como que tiene que estar vinculado, ¿no? Igual que aparte de que tenga que ser, ¿cómo se llama? Vinculable, no. Funcional, vinculable. Sí, sé lo que quieres decir. Como con la sangre, tiene que ser la misma sangre. Que tienen que coordinarse, ¿no? Tienen que. Alguien lo pondrá en los comentarios, Joder, o ya nos vendrá la palabra. Pero sí, tiene que ser un Donante órgano, válido, ¿no? Un órgano. Sí, no es válido, joder. Trasplantable o. Tampoco. Ya, compatible es la palabra, joder. Compatible, vale. Tiene que ser compatible, no solamente a nivel físico, sino también aparecer a nivel álmico. O sea, que si, Sí. tu cuerpo álmico, si tu conciencia no está preparada para recibirlo, no. Ya, ya. Y él, pues como que esto, igual que con el DMT, en la experiencia del DMT, del nuevo capítulo número 2, en el que le sacaban un parásito y entonces se le quitaba la rabia, ¿sabes? Que tenía durante semanas estando en un estado de rabia, se induce en el DMT, le sacan un parásito, le operan alquímica o anímicamente. Pues aquí lo mismo. Sí. Y lo que dices de la señora esta también. Que esta chica, además, esta mujer, es periodista, o sea, está muy documentado su caso, vio todo, vio a la vez qué estaba haciendo su madre, su hermana, durante ese proceso, bueno, en fin, una locura. Yo no me acuerdo exactamente como con pelos y señales, pero lo que iba a comentar específicamente es cómo
lo llama su abuela, creo, no estoy del todo seguro, pero no era su abuela, no la conocía. Y suele ser curioso como que la energía suele tomar una forma que no conoces, porque imagínate que se te presenta tu madre, que hace 20 años que ha muerto. Igual quieres quedarte con tu madre sí o sí. No, y hablan de que... Bueno, perdón. Sí, y bueno, y como que para ella, la escritora, es su madre kármica o su abuela kármica, y ella le decía, le incitaba, oye, tienes que volver, tienes que Claro. dar un mensaje, ¿no? Entonces, ese umbral del que comentas suele estar acompañado también con entidades que te pueden inducir, ¿no? A que vuelvas o a que lo cruces, o también habla gente de que solos ellos, o el patrón común, ¿cuál suele ser? El patrón común suele ser que les inciten, porque la mayoría de gente no quiere volver. La gran mayoría de gente, incluso los que quieren volver por su propio pie, vuelven con reticencia, en plan como, Joder, mira, me ha tocado otra vez este no, cerebro como, de mono. claro, como, no sé, o como, Hmm. quiero volver por mis hijos y porque quiero terminar esta misión o esta cosa, pero joder, qué ganas tengo de quedarme aquí, en verdad. O sea, eso pasa mucho, muy a menudo. Pero la gran mayoría suele venir o bien por forzado, yo diría que más o menos un 50%, o sea, una buena mayoría también, una buena parte viene forzada, es decir, estás en ese punto de estado anímico perfecto, paz, amor infinito, y te dicen, bueno, arreando que es gerundio. A algunos ni se les avisa, a algunos simplemente les sienten Boom. el tiro. Igual que sentían el empujón fuera del cuerpo, sentían el tirón. Wow. Y ya está. Y otros como que se les dicen, oye, mi amor, es momento de volver. Dios. Y en ese punto, claro, me acuerdo, o sea, hay mucha gente, me acuerdo como si hubiese venido, pero he visto varios. Hay uno, me acuerdo en particular, un chico americano que estaba con Jesús y estaba el tío arrodillado en sus pies, ¿sabes? Como no quería ni levantar la mirada porque no se sentía suficiente, solo con ver los pies de Jesús ya se sentía como demasiado honrado. Y luego pues se levantó hablando con él, no sé qué, le dice, hijo mío, tienes que volver, vuelve por donde has... Él entraba como en un bosque de luz. Entonces dice, vuelve por donde has venido al principio, ¿sabes? Y vuelve a esto, que te necesito allí, necesito que hagas esto y esto. Wow. Que cuentes tu caso, que les digas a los demás que yo existo, que soy real y que les espero aquí, que hay vida después de esto, ¿no? Que esto aquí es debatible, ¿no? Si es Jesús hablando o es la energía crística en general, Dios, Sí. llámalo como quieras. Bueno, él salía del bosque y como que daba media vuelta como diciendo, bueno, voy a darme una vuelta por aquí que aún tengo tiempo. Y entonces como que volvía a donde estaba Jesús y Jesús como que con toda la paz del mundo, con toda la armonía, con toda la paciencia, le decía, hijo mío, sal fuera, vuelve al cuerpo, no sé qué, vuelve a tu cuerpo, no sé qué, tienes que Madre contar esto, mía. esto y esto. Y el tío llorando, no se quería ir, no sé qué, dice, venga, vale, por ti lo haré, padre, no sé qué. Se va, vuelve a dar una vueltecita, no sé, como que vuelve a Como que sacar no un conseguía chorro salir, ¿no? y se vuelve y tal, y en una de estas como que Jesús le dice, hijo mío, con toda la pasión, la paz y el amor del mundo, te amo con todo mi corazón, vuelve para contarles esto, para tal y cual, y como que en un momento dado no le quedó otra y como que sintió el tirón, ¿sabes? Y como que lo manda de vuelta. Uf. O sea, mucha gente no quiere volver y le dicen, hay que volver, y esto dicen, no, no, y algunos, no, no, y pum, y se van. O no, no, y venga, lo pienso, venga, vale, lo que tú digas, y me voy, pero no les queda otra. Wow. Y una minoría sí que piensa en sus hijos en tal y quiere volver. No todos suelen tener un pánico de, hostia, me quiero volver, que dejo a mis hijos solos. La mayoría suele ser en plan, bueno, tío, ya se curarán, ya vendrán aquí. Ya vendrán aquí, ¿no? Ya vendrán a verme. Muchos hablan, de hecho, Andrés de San Pedro justamente comenta esto, que sienten que no están viendo a todos sus seres queridos o están viendo a algunos de esta tierra, pero que no son su familia álmica. Tú decías de esta mujer, es que no me acuerdo si era María o Ana Belén o María, bueno, no me acuerdo, entonces no me voy a decir nombres. Ana Belén Pero me suena, ¿eh? Ana Belén puede ser que no me acuerdo, sé que era un nombre compuesto. Pero San Pedro, Andrés de San Pedro, comenta que él no vio a su madre kármica, su madre álmica, su madre del alma, no sé, a nivel energético, si lo quieres ver así. Y dice que menos mal, porque esto también es Claro, común. Muchos saben, ella, por ejemplo, creo que lo que tú decías, comentaba a su padre. Dice, yo me cabré durante un tiempo, porque esto está en los episodios tanto de, creo que Uri, como de Roca. En los podcasts, ella comenta que estuvo como un tiempo enfadada con su padre, como mosqueada, como, ¿por qué no viniste a verme? Y luego entendió, entre lágrimas, que efectivamente no vino porque si llega a venir yo no vuelvo. Y mis hijas se hubiesen quedado huérfanas. Y es como, Wow. me mataste. Increíble. Y Andrés de San Pedro habla de su madre álmica, no su madre de la tierra, sino su madre del alma, que no fue a verla, o sea, no fue a verle porque efectivamente dice, si llega a venir, yo no Claro. vuelvo. Porque tu alma hasta cierto punto no, tu alma, y esto lo comenta mucho Darius también,
no tiene dueño, no tiene señor, no tiene amo. Tú eres el último, somos los últimos dueños de nuestro poder, de nuestra conciencia, de nuestras elecciones, especialmente en el más allá. Entonces, obviamente puedes tener cierta influencia, puedes tener cierta inclinación de sentimientos, de a una energía que te pide, que te encomienda una misión, puede ser. Pero en la gran mayoría se habla de eso, de que tú eres el último dueño o el último señor de tus decisiones. De tu destino. Por tanto, si ves a tu madre álmica, con la que tienes posiblemente uno de los vínculos más importantes del alma, Claro. posiblemente ni siquiera quisieras venir. Seguramente te quedarías ahí. 100%. No hubieses vuelto al cuerpo. Cuando a lo mejor tu misión era ver esto, pero volver para XTT. ¿Quién sabe? Aparte de esta gente, que tiene una experiencia, digamos, placentera, hay un gran porcentaje también que tienen una experiencia no tan placentera o agobiante o de entrar en pánico. No todos es 100% miedo o maldad o negativo, pero sí agobiante, un poco, no sabría explicar, como un aire tétrico, si lo quieres ver así. Vale. Entonces es como un sueño. Yo, por ejemplo, desde que apunto mis sueños, ¿vale? Yo escribo un diario todos los días y cuando sueño, tengo un diario aparte para los sueños. Y los llevo apuntando, llevaré unos 150 sueños apuntados en un año más o menos, aproximadamente 120 o 100 y pico sueños. Es decir, suelo soñar entre 3 y 5 veces por semana. Desde que los estoy apuntando, no he tenido pesadillas. Porque no es porque no haya tenido sueños negativos o malos, pero porque los veo con otra perspectiva. Yo creo que esto es lo que a ellos se refieren. Claro. No es que vean un demonio y no se sienta mal o no se sienta negativo. Es que lo sientes diferente. Es como algo que no te apetece, claro, que prefieres no verlo, pero que no lo ves como necesariamente negativo, sino como a lo mejor algo que tienes que pasar o transformar. Claro. Vete tú a saber. Entonces, bueno, tanto Grayson como Lommel como Sansegarra, muchos han descubierto esto. Gente que vea 100% todo negativo y tal, suele ser un 5% o menos. Es decir, pocas personas sienten realmente que esa experiencia no sacan nada positivo. Ni siquiera el hecho de haber pasado algo así, como sobrepasado un mal o algo del estilo. Pero sí que una parte importante, a lo mejor un 40%, un 30 y tantos por ciento, reconoce que ha vivido a lo mejor parte de la experiencia como algo angustiante, incluso a nivel de pánico. Hostia. Por lo que no todo es oro lo que... O sea, a nivel el alma tiene pánico también. ¿Cómo? El alma tiene pánico. Sí, puedes llegar a tener... Claro, es que, a ver, no es que... Es que, claro, es complejo de explicar, claro, porque para empezar sigues conectado a este cuerpo. Sí, es como un remanente de tu antigua identidad. Claro, aún estás conectado. Porque yo creo que el alma no puede tener ese pánico, ¿no? Al final... A ver, esto es algo que incluso Darius lo comenta. Puedes si así lo crees. O sea, si tú crees que tu alma puede ser manipulada, que tu alma puede ser atacada, que te pueden hacer daño a nivel álmico, así será. Si no lo crees, no te pueden echar, da igual el mal de ojo que te echen, da igual cuántas gitanas te echen mal de ojo, no te pasa nada. Pero porque es una cuestión de tuya, creencia, de a nivel... Sí, de que si el miedo entra, es que te baja la frecuencia, ya puede entrar cierto temor, ¿no? Claro, y sobre todo porque, como tú dices, o como decías, sigues estando más o menos conectado al cuerpo, entonces hay gente que se ve fuera del cuerpo y en ese momento de verse fuera del cuerpo ya entra en pánico, porque a lo mejor no se reconoce, o sea, no se vincula mucho al cuerpo, en plan de, o sea, es mi cuerpo, pero claro, entra en pánico de, es mi cuerpo, no lo toquéis. En plan, quiero estar ahí y se anclan demasiado, se aferran. Claro. De hecho, hay algunos que hablan Surge el apego, ¿no? Sí, hay algunos que hablan de que hay algunas almas, que son las almas trastornadas, que se dice que quedan aquí, los fantasmas, llámalo como quieras, que se aferran tanto a la vida, a esta realidad o esta experiencia, que cuando se van no se quieren ir y se quedan aquí. Entonces, claro, como tú hasta cierto punto eres el amo y señor de lo que tú quieres hacer, lo que tú hagas, pues te puedes quedar aquí en el mundo entre paralelos, ¿no? O entre mundos. En el mundo entre mundos, ese aspecto de ni soy físico ni me termino de ir a la luz. Por eso se habla de que el rezo, de rezar para que las almas encuentren la luz, es tan poderoso, porque tú estás dando ese empujón, esa energía a esa alma que en principio está sacado aquí trastornada, y tú le das ese empujón para que vuelva a la luz, para que vuelva a la fuente. Entonces sienta esa calidez, ese amor y diga, uy, fíjate, esto me llama más. Dios. Entonces se van. Y por eso no es un exorcismo como tal,
o no es que estés echando espíritus y tengas que eliminarlos porque es Satán, Sí, no es por Satán o no es por nada negativo, es porque... Lo estás alentando a que Efectivamente. dé el salto. No es un empujón de fuera de aquí, sino es más un, oye... Con mira, compasión, ¿no? Claro, con compasión, con amor. Brutal, Se habla de que normal. eso funciona muy bien. Brutal. Y de hecho hay gente que incluso, por ejemplo, Andrés, de nuevo poniendo este caso muy concreto porque es que es de las experiencias cercanas a la muerte que más me habré visto, no exagero, 5 o 6 veces esta experiencia cercana a la muerte, la de Andrés de San Pedro. Cada una, me la habré visto 5 o 6 veces en 2 o 3 En distintos podcasts. Sí, sí, en podcast me habré visto a lo mejor, no exagero, 6 o 7 podcasts distintos. Y cada uno de esos podcasts habrá 2 o 3 podcasts que me habré visto 3 o 4 veces, cada uno. Porque me fascina cada detalle. Un día ojalá podríamos traerlo aquí. Porque, Seguro que sí. Wow. Con Andrés él comenta, por ejemplo, que se me ha ido un poco el hilo. Estamos hablando de las armas trastocadas. Sí. Como que con compasión. Ah, no, claro. Él habla de que su bisabuela va a verle, ¿vale? En la ciudad esta astral. Él va Vale. a la ciudad que denomina Avalon. No es Avalon, o sea, bueno, puede ser Avalon, pero es como que es lo que intuye que la información que recibe allí. Y viene a verle su bisabuela. Y su bisabuela, que falleció en sus manos, literalmente, o sea, estaba en la cama y él la estaba sujetando, viene a verle y le dice, ay, hijo mío, mi niño, mi no sé qué. Dice, mira, te tengo que agradecer, es que he venido corriendo, dice, te tenía que agradecer que me ayudases a pasar al otro lado. Y claro, Andrés está diciendo, pero ¿qué dices, bisabuela? Pues si no hice nada. Dice, mira, solo el hecho de que me sostenieras, que me sujetases la mano, que me diste el sostén suficiente para subir y para pasar aquí, a este plano. Va a ser pues de punta, tío. Sí, imagínate, ¿sabes? Que te digan eso. Porque, yo qué sé, yo me acuerdo, yo cuando estuve, es que me pasó muy parecido. Porque no en el momento exacto de morir, pero cuando mi abuelo falleció, yo estuve toda esa tarde, sobre todo una parte importante en la que ya estaba muy, muy mal y estaba ya respirando, que se le notaba que se estaba escapando la vida. Yo le estaba sujetando y le estaba hablando. Yo le decía, Yayo, tal, tranquilo, estamos contigo, todo está bien, no sé qué. Me acuerdo que en un momento abrió los ojos y esto ya sí que no recuerdo, esto es lo que hablábamos de los recuerdos, ¿no? No tengo muy bien el recuerdo muy lúcido, no sé si es una imaginación mía, pero creo haberle visto los ojos en blanco, ¿sabes? Como pálidos, como los ojos grises, ¿sabes? Como un ciego. Hostias. Aunque él los tiene marrones, entonces no sé si fue así, verdad o no, pero lo vi abrir los ojos y como si estuviera viendo al... Como si el alma ya se hubiese ido, ¿no? Como si ya está, yo creo que ya estaba viendo a la Virgen María o a Jesús, le estaban acompañando, no sé. Wow. O a su mujer, a mi abuela, que falleció como 15 años antes que él. No lo sé. Pero sí que me acuerdo de sujetarle la mano y tal, y me acordé de ese caso de Andrés de San Pedro, porque es como... Claro, estás sosteniendo Efectivamente. un proceso. Le estás dando el apoyo, ¿no? Que quizá necesita o le viene bien. Entonces, bueno, pero este primer caso, este primer punto, como digo, de salir del cuerpo, es ya el primero que suele entrar en pánico la gente, como más como una pérdida de control, ¿no? Como ese miedo de, uy, del aferrarse al control, de uy, uy, uy. Entonces, bueno, no es tanto como esa autocompasión que siente la mayoría de, ay, mira mi cuerpo, jiji, lo ven como algo gracioso. Como antes comentaba, un vacío nihilista. Hay algunos que viven una experiencia de vacío existencial, de no hay nada, del vacío absoluto, la nada. Porque aquí está, esa es la dualidad también, ¿no? La nada, el potencial absoluto y el todo, la chispa divina que inicia, el uno y el cero. Claro, si te vas hacia el cero, si te vas hacia la nada, hacia el vacío absoluto, el agujero blanco o el agujero negro que comentábamos en el episodio. ¿Crees que si eres creyente puedes ver la nada? No, esto da igual. Esto es algo que iba a comentar más adelante, que el hecho de ser creyente o no creyente, ser buena persona o no ser buena persona, es irrelevante para la experiencia. Para lo que vas a ver, ¿no? Hay muchas personas, quiero decir, si el 40-30% tiene una experiencia relativamente negativa o oscura, ese 30% no puede ser que el 30% de la sociedad sea asesina, ¿sabes? Claro. Son gente buena, normal, bondadosa hasta cierto punto, me refiero. Nadie está libre de pecado, ¿no? Como decía Jesús, pero sí que la gran mayoría de personas son gente más o menos normal. Todos tenemos nuestras flaquezas, todos hemos hecho nuestras cosas negativas, pero es gente más o menos normal. Y incluso hay creyentes, personas muy bondadosas, gente que ha sido que obviamente pues podemos decir, no ya, porque puedes ser un santo y puedes ser un cura y aún así, pues mira tú qué cosas han hecho en la iglesia algunas veces. Obviamente, ¿no? Pero hay muchos casos en los que gente que ha sido normal, una vida normal. ¿Ha visto ese vacío? Y al revés, criminales que han hecho las cosas más atroces de la vida, que están en la cárcel por lo que sea y tienen una experiencia cercana a la muerte, tienen experiencias placenteras, súper gozosas, de perdón, de amor, que luego vuelven y
se reforman en ese sentido porque, claro, han visto lo que han... O sea, Claro, claro. por mucho que sea así, han visto su vida, han visto lo que han hecho, y si ya venían a lo mejor medio reformados, pues ya con más razón, ¿no? Porque esto es otro caso. Claro. Algunos ven el infierno. Yo recuerdo un caso de una mujer que no sé si era alemana o americana o inglesa, pero que comentaba cómo ella estaba en una zona, no sé, eran como escenas, como en o sea, no como en un sueño en el sentido de que no se viera real, porque se sentía y se veía más real que en la vida real, que esto es una putada cuando te pasan estas cosas, Claro. sobre todo porque lo ves igual, lo sientes más real que la vida misma, pero es algo negativo. Veía una entidad que dice, no sabía quién era, no se presentaba, pero yo sabía quién era, como el demonio, Sí. Satán. ¿Y tenía forma? Sí, forma humana, pero claro, es que no tengo palabras para explicarlo, pero le veía la silueta por la espalda, como con una capucha, una carpa, y sabía quién era, pero no se presentaba. Wow. Luego se daba la vuelta y le veía la cara y era como ver una cara normal y a la vez algo atroz. Dios. Como las apariencias que engañan, ¿no? Como que lo ves normal, pero algo en tu conciencia lo ve a la vez diferente. Cosas así, estando en un campo como de trigo o algo de esto, y entonces le obligaba a como tallar, no sé, como si tuviera que hacer una tarea y dice que estuvo así años, limpiando trigo, haciendo algo así. Como si estuviera, luego ya lo reconoce como si pudiera haber limpiado su alma hasta cierto punto, o purgado. Pero se sentía fatal en ese momento. Luego, cuando había terminado la mandó, dice, ¿piensas que has terminado y que esto ha acabado? O sea, como muy, muy tétrico, muy, ¿cómo decirlo? Pasivo-agresivo. Como muy, exactamente, como muy, ¿te piensas que has terminado? Y en ese momento sentir el mayor vacío de tu vida de madre mía la que me viene, como el mayor pánico extremo, solo por eso, y la manda de repente como a una especie de desierto, como una carretera, y vienen como una especie, o sea, ella no lo llama así, pero imaginaos un zombie, un leproso zombie, o sea, personas que se le caía la piel, las uñas, los dientes, los ojos, no sé qué, como muy tétrico, como se le estaban acercando poco a poco y le empiezan a arrancar, desgarrar la carne, bueno, no quiero decir la palabra, pero de lo peor que le puedes hacer a una mujer, yo qué sé, cosas así, ¿vale? Hostias, hermano. Pero, bueno, una cosa muy loca, y luego, para cuando terminan, se levanta y tiene que andar con este grupo de seres, no sé, millones de kilómetros por una carretera vacía, millones de kilómetros andando. Dicen, no sé cuántos días estuvo O sea, su andando. sensación es de Andando, infinito, andando, ¿no? andando. Infinito, claro. Así hasta un momento en el que ya la saca Jesús de ahí, no sé, una película. La saca Jesús. Sí, la acaba llegando Jesús y la recoge. Pero bueno, como Hostia, que hermano. algunos ven O el sea, infierno. esta historia me ha dejado fascinado, ¿eh? Es muy loco, ¿eh? Claro. Hay algunos que ven eso Y, como... tío, ¿qué sentido? ¿Sabes? Es que no lo sé, es que es lo que hablamos, no tiene un sentido. Claro, no sé, no ya, pero porque tío. no hay un patrón común. Pero ¿qué aprendizaje tiene para tu alma eso, tío? Mira, incluso las personas que ven cosas así negativas vuelven y sienten que la respuesta real es el amor. Que veas lo que veas es por amor. Que incluso que Sí, igual has sabiéndote, visto el otro extremo para para entender reafirmarte en el perfecto, amor. exactamente. Aunque seas una persona buena y tú ya lo sepas, bueno, pues tal. Y al revés, aunque seas una persona mala, pues tal. Te enseñan el amor y la compasión. No hay un sentido racional de esto, la verdad. Ya. Se dice que los tiempos de Dios son perfectos y que Dios no se equivoca, Dios no juega a los dados. Pues esto es eso, no se sabe, no hay un patrón claro. Aquí sí que es verdad que no hay un patrón claro de qué tipo de personas ven una cosa u otra. No por ser más bueno y rezar más y hay ateos que ven perfecta luz, armonía y todo perfecto, ateos que ven el infierno y se convierten, gente creyente, católica, que tiene una experiencia cercana a la muerte y sale de la iglesia, pero en plan instantáneo, Sí. como más Sí. creyente que nunca, pero Sí. sin ser de la iglesia. Claro, está claro que ves lo que tengas que ver, ¿no? En ese momento 100%, ciertamente acabas viendo lo que ves. Entonces, bueno, como digo, esto es menos del 5%, las que son definitivamente o únicamente desagradables es menos del 5%, pero gente que ha tenido una experiencia más o menos negativa en algún momento de la experiencia, 15 al 20% también, o sea, es algo más Claro. como expandido, si quieres. Entonces eso es la historia, que no parece haber una correlación con respecto a el tipo de persona con el tipo de experiencia. Sí que todos tienen una coincidencia más o menos en esto, de nuevo que se siente más real que lo real, que etcétera, pero no hay un patrón claro.
Dicho esto, sí que a mí hay una parte que, como hemos comentado antes así un poco por encima, porque todo esto, de nuevo, a mí me la trae floja si alguna persona todavía piensa que esto pues son alucinaciones o elucubraciones del cerebro. Me parece perfecto, ojo, no me parece mal. Yo no tengo la verdad absoluta, ni yo ni nadie. No digo que esto sea la muestra definitiva de la existencia de Dios y del más allá. Para mí sí lo es, pero no digo que lo tenga que ser para todo el mundo. Pero sí que hay una cosa que para mí le da como ese punto extra de credenciales o de veracidad, o de al menos de, joder, habría que darle otra Sí, vuelta de poner el tuerca ojo, ¿no? y investigarlo un poco más todavía, y es los niños. Porque, Claro, vamos a contar un poco experiencias cercanas a la muerte en niños, porque son particularmente curiosas y un poco porque no tienen esa influencia cultural o claro, religiosa. Un niño, pues al final no tiene intención de mentir, es inocencia pura y pues los patrones o los arquetipos típicos que podemos tener tú y yo por la cultura en la que nos hemos criado, pues un niño todavía no están sólidos, ¿no? Entonces no tienen esa contaminación. y a lo mejor más que contaminación o influencia, no es tanto que tenga o no lo tenga, que a lo mejor sí, hasta cierto punto, porque pues yo con 4 o 5 años iba a la iglesia con mis padres, Sí, no, pero no me enteraba, no pero me no entiende, enteraba. exacto. ¿Que el subconsciente se puede pillar de algo? Sí, lo acepto, pero lo más importante para mí no es lo que ven o, no, o dejan de ver, porque sí, es exactamente lo mismo que hemos comentado en el episodio, durante el episodio, no voy a volver a entrar ahí en detalle, pero no es tanto lo que ven o no ven, que entonces, de nuevo, podríamos discutir o debatir si hay o Ujú. no influencia. Para mí lo más importante es cómo descartas el testimonio de un niño. Claro. Porque está en la peli, ¿sabes? O sea, de un adulto te lo puedo comprar. Que quiera fama, que quiera dinero, Bueno, que pero quiera de un niño reconocimiento. puede ser, se lo ha inventado. Es un niño que dice tonterías. ¿Pero por qué? ¿Cómo que tontería? Vale, y Ya, uno, ya, uno te lo compro, pero ya, cientos ya de no sé si. casos alrededor del Sí, 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 mundo sí, sí. que compartan ese patrón. No, Sí, ahora, y es que incluso ahora, hoy en día, te lo podría entender. Lo ha visto en TikTok, me parece bien, pero un chaval de 4 años en 1990 no tenía TikTok. claro. Y gente de menos, niños de menos de 10 años. Entonces, que compartan ese patrón. Cuando antes no se hablaba yo de experiencias cercanas a la muerte, no había visto ningún caso ni de qué se veía ni de qué tal hasta hace 2 años o año y medio, Ujú. que es cuando más o menos se ha puesto de moda en España, en 2024, 2025, hasta hace un par de años o tres. Yo rara vez había escuchado de experiencias cercanas a la muerte ni nada por el estilo. Ahora es cuando se está empezando a llevar más la batuta, más el conocimiento. Entonces, de nuevo, y también incluso de experiencias cercanas a la muerte, porque ya te digo, de un adulto de hace 2000 años, pues todavía te vuelvo a comprar que una persona podría, qué sé yo, querer acercarse a la iluminación y decir que yo soy iluminado o ser santo de la iglesia, De puedo montar una entenderlo. secta, ¿no? Pero un niño, de Ya, nuevo, ya. es... No, mira, y eso, punto uno, dice tonterías. Vale, muy bien, te lo compro. Los niños dicen muchas tonterías. Ok, pero los niños no saben mentir tampoco. Ujú. Es decir, a un niño se le capta, vamos, lo pillas en Lo pillas rápido. instantáneo. Porque no tiene la capacidad de mentir, no tiene la capacidad de argumentar una historia, de manipular Sí. hechos, no tiene la capacidad de sostener, sobre todo, una, una, Una mentira durante tanto una tiempo. mentira, una historia así, Un un relato. argumento, un relato, como que toda esa narrativa no se sostiene por, dice tonterías, es un Ujú. niño. Los niños se inventan Sí. cosas constantemente. Claro, un niño se inventa que sus juguetes hablan, como en Toy Story. Pues claro que sí, a mí mi prima me lo decía de pequeño. Tú Ujú. sabes que que los juguetes cuando no miran se mueven y hablan. Claro, yo a lo mejor tenía 15 años ya y yo decía, ah, y la nena tenía 6 o 7 años y yo Ujú. decía, ah, sí, qué bien, vale, eso te lo compro. Pero que me digas que has visto a la Virgen, a Jesús, al abuelo. Sí, he visto al abuelo, que no Claro. conoce. Y en este caso, ¿traes historias en particular o un No, no, no. poco esa... No, porque no hay muchas registradas, punto uno también, porque al final un niño, y esto es otra, un niño con 4 años te cuenta lo que ha visto en ese momento, 2 años después se ha olvidado Sí. de esa experiencia, porque un niño, yo no me acuerdo de qué me pasó con 4 o 5 años. ¿Me explico? Sí, pero si es algo así tan... Mira, No, justamente yo creo que no. Yo he tenido... David Hawkins, ¿vale? sí, Tuvo, porque lo he leído hace poco, tuvo un proceso con 3 años de que estaba repartiendo periódicos por ahí y llegó una ventisca
Sí, que se quedó y se quedó en la nieve. Y él tuvo un proceso literalmente para mí es como estaba llegando a la muerte y antes de la muerte entró la paz. Y dice que vio como luz y ese momento lo recuerda súper nítido, porque es un momento tan impactante que, claro, también ahora depende, Claro, ¿no? puede ser del Hay caso de la niños que persona. igual sí, niños que igual no, pero punto uno, creo que es tan impactante para ti y al final los recuerdos se anclan a la emoción, por eso puedes recordarlos porque han sido muy emocionantes, y dos, es algo que tu alma ya ha reconocido, esa paz, ¿no? Entonces, como que, bueno, me valen un poco las dos, ¿no? Puede olvidarse porque es un niño, pero también al ser un momento tan impactante pueden recordarlo. Claro, no sé, al final esto supongo que dependerá también del niño y tal, Sí. pero bueno, sí que es cierto que en todo caso, como vengo diciendo, a mí el que todas estas experiencias cercanas a la muerte se reconozcan en un patrón y de repente un niño justamente siga el mismo patrón, como tú decías, que no tiene una influencia, no tiene una, no sé, su cabeza, su constructo aún no está tan construido, aún no tiene tantos patrones, tantos arquetipos, no sé, y aún y con todo, aunque fuera eso, la historia está en que un niño no tiene la capacidad de mentir. No le quita, o sea, esto quizá no prueba de forma más fehaciente que ese evento sea real en el sentido de, vale, ok, lo ha visto un niño, por tanto, demuestra que, vale, podemos seguir debatiendo esto. Pero definitivamente sí que es algo que por lo menos habría que darle más Sí. estudio, más intención, porque si un niño te lo cuenta, o sea, eso quiere decir que si un niño te dice, pues he visto al abuelo, ha pasado esto, esto y esto, me ha dicho aquello y lo de más allá, un niño que por mucho que haya visto una foto de su abuelo no le puede decir, no te va a decir datos concretos de X o Z o Y, Claro. cosas así, o un niño no sé, no se puede inventar cosas así, ¿no? De me he salido del cuerpo, me he visto esto, he visto lo otro. Y que también los niños, esto también lo relacionaremos con vidas paralelas, tienen como esa capacidad más incluso psíquica, ¿no? Están más conectados Claro, porque con la fuente. De hecho, joder, se teoriza que los niños pueden ver el aura de la gente. Sí. De hecho, ¿cuántas veces te ha pasado a mucha gente, a mí también, que pasas y un niño se te queda mirando como Sí. embobado? Sobre todo los bebés. O incluso un perro, claro, porque yo creo que están viendo, ¿sabes? Algo muy... Yo creo que los niños vienen mucho más conectados y con el paso del tiempo, con la formación del consciente y las capas del Sí. condicionamiento social, esa magia, por así decirlo, de los niños, Claro, esa porque inocencia se va... al principio no tienes muchas capas, entonces no hay mucho filtro. Sí, de hecho, esto también lo leí el otro día en una tesis, habla de cómo lo que más quiere el diablo es la inocencia de los niños, ¿no? La inocencia de los niños es el deseo de algo que el diablo nunca va a poder tener, ¿sabes? Y por eso como los niños también, pues... Ya, se hacen las cosas que se hacen. Exacto, con niños, ¿no? Que también es Que es lo que tenebroso. más me jode de toda esta experiencia cercana a la muerte, porque sé que esos cabrones Sí, tío. van a vivir la misma paz que voy a vivir yo. Bueno, que en teoría viviré yo si Dios quiere, ¿no? Pero, bueno, Ya, tío, me cago de en la nuevo mar. es lo que hablábamos al principio, tío. Es que al final esto, que yo no, por supuesto, solo faltaba, no justifico ninguna de las barbaries que se hacen con niños, con las personas en este mundo en general, ¿no? Las guerras, violaciones, de todo. Pederastia, bueno, terrible. Pero sí que es cierto que todo eso, al fin y al cabo, es un juicio que ponemos nosotros, moral, dual. Yo soy el primero, o sea, quiero decir, yo aquí levanto la mano, yo soy el primero que eso lo veo y digo, eso está mal, punto. Claro. No tengo Sí. nadie que me lo discuta. ¿Pero tú crees que es un juicio moral o que es un entendimiento absoluto que el alma entiende? Sí, porque... Yo creo que, tío, matar, por ejemplo, matar simplemente por lúdico, Por matar, sí. en ningún... Yo creo que el alma eso no le resuena, tío. Ya, pero Matar alguna por vez comer, vale, lo pero entiendo. alguna vez has matado a una hormiga, ¿no? Sí, No te digo matado, jugado con una hormiga, a quitarle las sí, patitas de y niño matarla. sí, ya de mayor ya no. Ya, yo también, pero... ¿Y con Pero- 15 años no lo has hecho? Pero me refiero que hay cosas que la moral humana acepta, pero también ¿de dónde viene esa moral humana? Esa moral humana puede venir también canalizada por... Sí, ¿no? yo pienso... Bueno, yo quiero pensar que sí, pero no descarto la idea de que esa moral humana Ya. sea humana únicamente. Sí, sí. Es decir, de que genuinamente, porque eso es lo que hablábamos, en plan, las orcas matan por placer. ¿Son malas las orcas? Ya, Los delfines. Los delfines se violan entre ellos. ¿Sabes? ya. ¿Son malos los delfines? ¿O, Sí. o es naturaleza? Mira, al final esto se puede traducir en, ok, ¿cómo vibra el asesinato? Vibra bajo, ¿no? Es como... Ya, pero... ¿Y el alma que busca? La vibración elevada. Pero ¿busca eso o el alma busca simplemente experiencia? Porque ahí es donde podríamos entrar en el debate de para qué estamos aquí. Claro. Porque si la experiencia cercana a la muerte demuestra que hay una vida más allá,
Lo que también podría demostrar es que lo que viene aquí, porque si ves a una mascota, si ves a X, si ves a Y, lo que podría demostrar hasta cierto punto es que lo que venimos a hacer aquí, o que la conciencia viene aquí a experimentarse a sí misma. Porque no puedes ser consciente de lo que eres si no eres consciente de lo que no eres. Vale, Esto viene, lo comenta Darius también mucho. justo. Bueno, termina. Y dicho eso, claro, el constructo del bien y el mal es moral, es humano. Porque, de nuevo, una orca no entiende de bien o mal. ¿Sabes? Una orca entiende de impulsos, bueno, y son muy inteligentes, ojo. Es el cetáceo más inteligente del océano. Más incluso que los delfines. Según está estudiando. Bueno, en fin. Esa orca, cuando asesina a otro animal por puro placer, no está pensando en si es bien o mal. Y el animal no está pensando si es bien o mal tampoco. Claro, pero en ese caso no hay conciencia de sí mismo, entonces es diferente la ¿Cómo teoría. sabes que no son conscientes de sí mismas? No son conscientes de sí mismos, porque si eres consciente de ti mismo, yo creo que tú crees. Tú evolucionas. Tú crees. Ya, sí. Porque nosotros lo creemos, pero claro. Pero atrayéndolo al humano y a lo que has dicho del alma, obviamente existe la dualidad para que puedas entender lo que es el bien y el mal, pero esa dualidad está para que tú puedas recordar exactamente lo que es Dios o el amor, ¿no? Es decir, ves lo malo para entender qué es lo bueno, lo que quieres elegir, y a través de esas experiencias o distintas circunstancias en tu vida puedas ir descubriéndote en el proceso y llegar a la conclusión de que eres una parte de Dios. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Pero me refiero, el mal está para reconocerlo a través de nosotros y trascenderlo, no para anclarnos a, vale, como el mal existe, pues venga, voy a hacer todo mal. Porque en la otra vida ya tendré el perdón. No, o sea, tú puedes hacer, claro, un poco como consideres. Lo que yo opino, bueno, y a ver, y luego podemos entrar en el debate también de si hay libre albedrío realmente, porque claro, ya. Mucha gente comenta de que efectivamente en el más allá sí que sienten un libre albedrío más real que aquí, y que cuando tú vienes aquí no tienes libre albedrío, que tú eliges una película, como cuando pones Netflix, y cuando pones Netflix, en la película se pone, y tú no puedes cambiar la película como tal. Sí. Tú ves la película y no te identificas con el malo de la película ni con el bueno, porque estás viendo esa película desde el punto de vista del protagonista, vale, ok, pero sí que solo puedes dar la pausa o salir de la película. Puedes salir o tal, o termina la película y te pones otra. Igual que un día te pones una de terror que lo pasas mal, pues decir, vienes aquí y decides ser un niño afgano huérfano por la guerra, que además lo reclutan para inmolarse en el centro de una ciudad europea o de Occidente, del enemigo. Joder. ¿Sabes? Y vives esa experiencia porque la quieres vivir como un parque de atracciones, yo qué sé. Es que a lo mejor es que no sabemos lo que es el alma, cómo opera. Yo quiero pensar, obviamente, yo como ser humano, con ego, ¿sabes? Con una mente pequeñita y con las limitaciones que tengo, quiero pensar que no, quiero pensar que estos somos seres de luz y que venimos a hacer el bien o todo lo que tú quieras, sí. Pero genuinamente también me hace sentido que... Sí, pero volvemos un poco a lo mismo. La vida replica patrones, es decir, lo que hablamos en el episodio anterior. La construcción de una célula es como una galaxia. El iris del ojo es como el planeta Júpiter o como cualquier planeta. La placenta es como el árbol de la vida. Entonces, como es arriba es abajo. Todo lo que es aquí, ¿sabes? Como que tiene cierta influencia. Pero bueno, en cualquier caso esto da para tesis doctorales. Hermano, volviendo un poco al tema de los niños. Los niños, un niño que no conoce a Jesús o a la Virgen María, ¿puede ver la Virgen María? Sí, porque para empezar, la mayoría, de nuevo, aunque sea de forma inconsciente, los conocen, yo creo. Sí. Pero bueno, quitando el hecho, o sea, dejando de lado la posibilidad de que sea un constructo social que han aprendido, aunque tengan 4, 5, 6 años, porque yo con 7, 8 años ya era consciente de Jesús, iba a tomar la comunión, no sé, ¿vale? Y oyes todo el rato. Y lo oyes y lo ves. Y la Semana Santa. Quiero decir, una sobrina mía tiene 3 años, menos de 3 años, y habla de Jesús, la niña. O sea, le hablan sus padres de, oye, Jesús no haría esto, Jesús no haría lo otro. Y no sé qué. Entonces, como que lo ponen como figura de bondad y de cosas que hacer bien. Y entonces la niña la ves como que, uy, cuando hablas de Jesús, además que la ves como, tío, se para, ¿sabes? Lo piensa. Qué locura. Por tanto, puede ser que tengan ese constructo. Ahora bien, sí que pueden ver a Jesús o a la Virgen María por una razón en particular, y es que tengan o no tengan marco cultural. O sea, un niño, o los niños en general que se han estudiado a lo largo de estas décadas, tengan o no tengan marco cultural o influencia acerca de la sociedad, sí que pueden ver a la Virgen María y a Jesús, o a estas figuras. Por tanto, ahora que eso sea porque desde pequeños
le han estado hablando o no, porque pues, una sobrina mía le hablan desde pequeñita, desde que tiene 3 años, sobre Jesús y se le ilumina la cara solo de escuchar el nombre, y como que nota su comportamiento cambia incluso, pues entonces puede ser que haya margen de una presión o marco cultural impuesto, una capa, ¿no? Es posible que eso sea una... Pero yo, vamos, a lo que lo achaco es más que la energía crística o la conciencia universal, llámalo como quieras, escoge esa imagen para ese niño o para un adulto, da igual, porque es lo que más sentido le hace. Hasta cierto punto, quiero entender. Porque si luego vuelves a esta conciencia, a esta mente, a este ego, estamos muy limitados aquí. Mucha gente viene y ya habiendo vuelto les cuesta comentar lo poco que han podido, lo poco que pueden comentar, es porque tiene un marco más o menos referencial aquí en la Tierra. Porque si a mí me hablas de energía y de esa paz, esa energía, lo que sea, no sé, es que ¿qué puede ser lo más cercano? Una noche de borrachera que sientes un amor infinito por tu hermano con el que estás ahí emborrachándote, o que te has metido MDMA o un chute de heroína. Quizá pueda ser eso lo más cercano, no lo sé, pero definitivamente lo hablan como algo totalmente distinto. Entonces, bueno, un niño tenga o no tenga marco cultural, en principio lo podría ver. Yo diría que sí. Si no tiene marco cultural, si no tiene ninguna idea de quién es Jesús, capaz que sí que lo ve con la intención de que luego lo cuente. Claro, bueno, está muy buena. También es interesante, un poquito que me ha venido a la mente, claro, al final un niño, por ejemplo, pues el patrón cultural, por ejemplo, de su madre o de su padre lo tiene, ¿no? Desde que es niño, con 2, 3, 4 años, ya entiende que la figura paterno-materna es el que le cuida, el que le provee. Entonces, puede verse esa figura, ¿no? Esa figura de un hombre mayor, una mujer mayor, más mayor que él, obviamente, que le cuida, ¿no? Al final, como que es muy difícil no tener contaminación tampoco cultural, ¿no? Al 100%, Claro, ¿no? es complicado. Y otro punto interesante que te lanzo la pregunta, al final vemos a Jesús porque la idea que tenemos de Jesús y la energía toma la forma que tiene que tomar para que nosotros lo interpretemos de cierta manera. Yo pienso que va por ahí. Claro. Es decir, igual que la que he mencionado en algún momento del episodio, la experiencia cercana a la muerte de Mariloli. Mariloli, creo que es. No me suena. No me acuerdo el nombre. ¿Qué caso era? Una experiencia cercana a la muerte de una mujer que estuvo literalmente intubada en coma durante 1, 2, 3 días, no recuerdo, y ese tiempo estuvo viendo a Jesús, al arcángel Vale, sí, Miguel, creo que en Mariloli. Ella habla, por ejemplo, de cómo le cuentan lo que está por venir, etcétera, la gran tribulación, el aviso, el castigo de Gramandal, todo esto. Capaz que esto que está por venir a lo mejor no es algo específico de Jesús o lo que sea, sino de lo que venga digamos, de las imágenes de la iglesia cristiana o de cualquier otra religión abrahámica, que a lo mejor los judíos y los musulmanes tienen una concepción parecida del apocalipsis, qué sé yo, y coincide, no lo sé, pero a lo mejor es una cosa que va a suceder de por H o por B, se ha ido canalizando a través de los siglos y, pues bueno, para contarlo de cierta forma y que la gente se le quede en la cabeza, se cuenta una historia con unos arquetipos, con unas figuras que todo el mundo reconoce, pues porque así todo el mundo entiende una película. Si cada uno viene una película de Superman y a cada persona se le representase ese Superman con un color de piel distinto, un símbolo distinto, unos poderes distintos, nadie hablaría de Superman, estamos de acuerdo, ¿no? Entonces entiendo que para que todo el mundo, hasta cierto punto, podamos ver, hablar, interpretar lo mismo, tiene que ser, verse, sentirse lo mismo. Por tanto, se presentan como figuras pues, similares entre, bueno, se presentan pues, como Jesús. Entonces, claro, no sé. Lo que sí que es cierto es que, y para mí es también potencialmente el detalle más importante de las FM, de las experiencias cercanas a la muerte, después de estas casi 2 horas de charla, diría que lo más importante en casi todos los aspectos es el hecho de que estas personas cambian fundacionalmente su vida. O sea, a nivel fundamental, toda su vida cambia. Mucha gente, y a ver, esto es una putada hasta cierto punto, mucha gente se divorcia. O sea, terminan la SCM, vuelven y al cabo de pocos meses, un año o pocos años, se han divorciado porque no ven la vida igual. O sea, ni ellos ni su pareja. O sea, tú imagínate, vuelves de esta experiencia, eres puro amor, pura bondad,
Y a lo mejor tu pareja, no de forma negativa o de forma, no porque lo haga a malas, pero porque no le queda otra o porque está en esa película, sigue discutiendo sobre su prima la Paqui, que yo qué sé qué, ¿sabes? En plan, alguna película así, ¿sabes? Qué sé yo. Pero es verdad, tío. O sea, ponte en la situación sí, de, sí, ponte sí, en sí. la situación de tú vienes súper serio, súper enfocado en amor, en vibrar súper bien, tal, y tu novia está en plan es que no aguanto que... Bueno, puede ser cualquier cosa, o tu pareja, o tu novio, o lo que sea. Sí. O tu madre, yo qué sé. Sí, La gente cambia, ¿sabes? Fundacional. Bueno, mira, las personas que vienen, que regresan, cambian a nivel fundacional todas sus relaciones en gran medida y su forma de ver la vida y su forma de vivir, de aprovechar el tiempo, de todo. Entonces, claro, si de repente y de perder todo el miedo a la muerte. también Que también eso te quita una carga. te quita una carga enorme, vives sin miedo a qué pensar. Claro, cuando vives sin miedo a la muerte, vives sin miedo a qué pensarán de ti. Exacto. Mira, hay una Porque, frase que me ¿sabes? encanta y dice, cuando vives sin miedo a la muerte, vives libre, También. ¿no? Y quien tiene miedo a la vida, quien tiene miedo a la muerte, tiene miedo a la vida. Entonces, Sí. literalmente es quitar una carga absoluta. Y el caso de la chica, que no me acuerdo el nombre, lo siento, de la de 24 minutos al otro lado, era una persona que estaba en fase terminal de una enfermedad, no sé si un cáncer o alguna enfermedad, creo que una No, enfermedad, era del corazón. Si no sí, recuerdo mal, era el corazón. estaba terminal y de repente se cura y los médicos no pueden explicar qué coño ha pasado. O sea, yo como lo veo, como lo interpreto es, literalmente, Sí, además es que has ella sanado, misma... o sea, es una enfermedad del alma. Sí. O sea, Sí, sí, lo bueno, que ella misma lo pasaba comenta. ahí, Ella sí, misma lo es una comenta. enfermedad del alma. O sea, llevas un bucle negativo tantos años de depresión, de ansiedad, tan poco luminoso, que has enfermado el alma, tío. Me parece Ya, es curioso, muy, muy curioso. fascinante, Y en tío. este, ya te digo, esos casos vuelven y claro, son personas distintas. Es que si vuelves y de repente pues no bebes, no sé, no vives con esa ansia de o criticar o de perseguir esto, perseguir lo otro, Por porque, conseguir, sí. ¿sabes? Porque ya vas más desde, bueno, yo sé que he venido aquí a más experimentar el amor y, bueno, vivir así de esta manera, X, Z, Y. Claro, no es que lo hagas porque ya no te gusta tu pareja, es que no es compatible con tu forma de ver la vida Yo creo que directamente. eres otra persona. Claro, básicamente. Y si eres otra persona, pues tus gustos han cambiado. Para mí lo más importante, si tuviera que dar un mensaje aquí al final del podcast, es que al fin y al cabo las FM, las experiencias cercanas a la muerte, dentro de todos los fenómenos que podamos considerar paranormales, extracorporales, sea con sustancias y sustancias, en este caso no tiene ningún tipo de sustancia que se sepa, se teoriza que puede ser el DMT, yo lo descarto por la razón de que el cerebro está apagado y el corazón está apagado en ese momento. Para mí lo más importante es el mensaje con el que llegan todos los fallecidos que recuperamos o que se reaniman. Y es que vivamos desde, al fin y al cabo, desde el amor, ¿no? Desde la compasión, desde la unión, desde el actuar siempre buscando hacer el bien. Dentro de que hemos hablado aquí que esto es un juicio moral dual de la mente humana, y yo puedo llegar a entender que esto es así, no quita que también es real, ¿no? Es parte de la realidad. Si la estamos viviendo es porque también es real. Puede sentirse menos real, porque la gente dice que es más real lo otro, lo de más allá. Pero no le quita mérito ni le quita realidad a lo que estamos viviendo aquí y ahora. Por tanto, para mí es súper importante y es por algo, por eso es uno de los episodios más importantes para mí porque, joder, es ir al fondo, a la raíz de lo que significa ser humano, yo diría, ¿sabes? El hecho de vivir, morir, el cómo Justo. y para qué vives tu vida. Bueno, me parece, no sé. Estar tan cerca de la muerte, ¿no? Y algo muy interesante, al final un poco este capítulo, o sea, este podcast, surgió con la idea de contar experiencias transformadoras. ¿Y qué experiencia más transformadora que literalmente una experiencia cercana a la muerte, ¿no? Como has contado, como gente vuelve diferente, más enfocada pues, en lo importante de la vida, ¿no? Que es amar y servir al mundo. Y otro punto importante es como la gente vuelve sin miedo, ¿no? Recuerdo que en la Biblia 365 veces se repite la palabra no tengas miedo, ¿no? Entonces, súper importante. Otro capítulo más del Búho Cósmico. Un placer a toda la gente que nos ha estado escuchando, a ti hermano, la verdad, por traer esta recopilación Con mucho gusto. de años y años. Ojalá pronto podamos traer a alguien que haya vivido de cerca una experiencia como estas, que al final son abrumadoras y son increíbles, son inquietantes y increíbles. también maravillosas, ¿no? En cierta parte. Entonces, nada, la gente se puede suscribir, podéis comentar si habéis habéis tenido alguna experiencia cercana a la muerte. Si no, podéis en el primer enlace en la descripción
hay un correo, un enlace para apuntaros a un correo, a una lista de correo donde mandamos consejos diarios sobre espiritualidad, mentalidad, etc. A ese correo, el primero que os llegue, responder a ese arroba y nos mandáis con un correo con todo lujo de detalles si habéis tenido alguna experiencia cercana a la muerte, porque bueno, estaremos encantados de leerla y capaz que comentarla. Si merece la pena, pues ya vemos la forma de contactaros. Efectivamente. Y nada más, hermano. Muchas gracias Un placer. y que tengáis un buen día.